Bueno, buenas tardes, buenos días. Algunos no habréis comido. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y todos los que estáis aquí presencialmente en esta sala. Es un honor daros la bienvenida en esta sesión técnica, esta que ya es la tercera de este año y que está dedicada especialmente a promover los derechos humanos y la calidad en los servicios de salud mental, inspirados principalmente en los fundamentos del programa Quality Rights de la Organización Mundial de la Salud. Hoy nos reunimos con un propósito noble pero también urgente, que es reconocer y garantizar los derechos de las personas que necesitan esta atención a su salud mental. En un mundo que demasiado a menudo tiende a marginar y a estigmatizar a quienes se enfrentan a problemas de salud mental, es imprescindible que nos unamos y que nos comprometamos y que con respeto y comprensión hacia estas personas nos movilicemos. El programa Quality Rights nos recuerda que cada individuo, sin importar sus circunstancias, merece ser tratado con humanidad y respeto. Nos insta a rechazar la discriminación y el estigma y a trabajar incansablemente para promover la inclusión y la participación activa de todas estas personas en la sociedad. En esta sesión exploraremos formas de mejorar la calidad de los servicios de salud mental, reconociendo que la atención no solo debe ser efectiva desde el punto de vista clínico, sino también ética y respetuosa en los derechos humanos. Debemos compartir conocimientos y experiencias y colaborar para crear entornos que fomenten la autonomía y la autodeterminación de las personas con problemas de salud mental. En resumen, cada ponente compartirá su experiencia, esperando así poder ampliar el abasto de sus acciones y propuestas. Cada uno de nosotros desempeña un papel crucial hacia este camino para una atención en salud mental más justa y más compasiva. Al trabajar juntos podemos marcar la diferencia en la vida de aquellos que se enfrentan a desafíos de salud mental y les brindaremos el apoyo y el respeto que merecen. Agradezco sinceramente vuestra presencia, vuestro compromiso y espero que esta sesión sea un paso significativo hacia un futuro donde estos derechos humanos básicos y la calidad en la atención de salud mental sea una realidad para todos. Ahora cedo la palabra a Claudi Camps, que moderará la sesión. Muchas gracias. Bien, gracias Noemí. Buenas tardes. A los que estáis comiendo mientras nos veis también buen provecho. Y bueno, Noemí ya ha hecho una introducción muy completa, por lo tanto, pues a mí me ha ahorrado decir unas cuantas cosas. Sí, simplemente quería insistir en que la OMS efectivamente creó este instrumento, que este instrumento, como dice muy bien, es calidad y derechos, como ella comentaba, lo desarrolló hace unos años también para la evaluación. Es un instrumento que, aparte de facilitar la formación de los profesionales, es la evaluación y que nosotros aquí en Cataluña ya sabéis que hemos firmado un convenio con la OMS, donde la Fundación Support pues, también ha tenido un papel aquí importante, la Fundación Support de Girona, y que estamos en un proceso precisamente preparando la formación de todos los profesionales de la red de salud mental. Ahora después hablaremos un poco más con detalle. Por lo tanto, estamos en un momento importantísimo, creo yo, aquí en Cataluña en ese sentido. Y además, pues también quería insistir en que la lucha por los derechos y la calidad no viene de hace 3 o 4 años cuando la OMS, digamos, crea este instrumento, sino que viene de muy antiguo y que esto es una historia muy larga y, de hecho, pues digamos que aquí tenemos un profesional que es un ejemplo de ello, ¿no? que será nuestro primer ponente. La OMS en este documento también insiste en el tema de que es urgente la desinstitucionalización con todo lo que ello representa y que además evidentemente se basa en el modelo de recuperación y centrado en la persona, que mucha gente pues, utiliza estas palabras pero que no las tenemos que vaciar de contenido, sino entender realmente qué significa y qué conlleva de reflexión por parte de los profesionales a la hora de trabajar. Y ya paso a presentar, como decía, al primer ponente, en el cual que es Víctor Aparicio y del cual pues quiero destacar algún tema que yo considero muy importante. Como decía, hay gente que es imprescindible porque siempre lucha, ¿no? Como decía Bertolt Brecht. Y él ya cuando era residente, ¿no, Víctor? Precisamente en Girona, siendo residente en Girona, ya participó en una denuncia importante en los medios de comunicación llevada a cabo por los profesionales jóvenes y no tan jóvenes de aquella época, dando la cara en una época muy difícil, denunciando
la situación de los manicomios a nivel de todo el Estado. Él en concreto estaba denunciando la situación de Girona, hablando de los manicomios cárceles, lo cual evidentemente le llevó a represalias y a ser expulsado en aquel momento. Quiere decir que en aquella época no era tan fácil quizá como ahora, ¿no? Hacerlo, por lo tanto hay que darle la importancia que merece. Y a partir de aquí él fue una persona que lideró la reforma psiquiátrica de Asturias, que fue la primera, de hecho, en el Estado español, una reforma considerada modélica, de hecho. Y después también él participó en la Organización Mundial de la Salud, en concreto pues, responsable y asesor en Centroamérica y México y Caribe Latino, en conjunto con todo el equipo de la OMS, en la época de Benedetto Sarraceno y otros profesionales de primera línea. Se evidencia aquí su nivel de compromiso. También ha lanzado pues, revistas como la de Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria y otras publicaciones. Ha estado en todas las revisiones de las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre todos los temas de salud mental. Y, de hecho, en el documento de la OMS, precisamente de Quality Rights, viene mencionado y se le agradece precisamente sus aportaciones. Por lo tanto, pues queda demostrado que es un lujo tener aquí a Víctor, que es una persona que continúa en activo y en la lucha por los derechos y la calidad. Así que ya no me enrollo más y te dejo que nos expliques el tema, que nos hagas una visión global sobre el tema. Moltes gràcies per la invitació a participar en aquesta sessió y muchas gracias a Claudi por las palabras. Vamos a ver. Bueno. Sé que tengo 15 minutos, voy a intentar hacerlo eso en 15 minutos. Si en algún momento tengo que saltarme algo, pues lo dejaré un poco para el debate posterior, ¿no? El sumario es que quiero hablar de estas 4 grandes cosas, ¿no? Uno, el tema del acceso a la ciudadanía, que diríamos es lo que después la Convención va a intentar a través de las normas, la Convención del 2006, que sería el segundo punto. Los obstáculos que hay para que esa Convención realmente llegue a la gente, que es yo creo que es la gran reto que tenemos, y por último, cómo el Quality Right puede servir para vencer este tipo de obstáculos, ¿no? Me gusta esta referencia que hace, que es pedagógica, porque era un profesor, Thomas Marshall, británico, y que lógicamente lo basa en su experiencia en Gran Bretaña respecto a lo que él considera los ciclos históricos para extender la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pedagógicamente queda muy claro en la diapositiva. El siglo XVIII, de las revoluciones, sobre todo la Revolución Francesa, es la de los derechos fundamentales sobre la vida, etcétera. El siglo XIX es un poco el tema de la conquista del voto, y el siglo XX la de vida digna y de bienestar. Pero bueno, esto es una cosa universitaria, interesante, que nos ayuda un poco a entender ciertas cosas. Pero bueno, vayamos a ver ahora la realidad, que es otra cosa. Porque esto sí que hubo cosas de estas que se consiguieron, pero para ciertas clases sociales, para ciertos países. Y he puesto el ejemplo de España, la esclavitud, pero podría haber puesto el de Estados Unidos o el de Francia. Es decir, la esclavitud no hay una abolición en el siglo XVIII como parece que pudiera haberla así de una manera genérica. En la nuestra, concretamente la de España, pues la abolición es ya hacia 1837, pero todavía una colonia en aquella época de España, que era Cuba, llegó hasta 1886. Quizá ya residual también, no digo que hasta ese momento la esclavitud fuera, diríamos, un gran problema, pero llegó, o sea, hasta que la abolición. Y la francesa también es del siglo XIX, o sea, que no tengamos eso. Pero si vamos al siglo XX, al que me diga, al siglo XIX, que se habla del voto, las mujeres lo saben. ¿Cuándo consiguieron el voto las mujeres? Los hombres sí, parte de ellos. No todos los hombres lo conseguían, pero bueno, los hombres fueron los primeros. En España lo vemos cuando se consigue, ¿no? En 1931. Pero fíjense que Suiza, no estamos hablando de un país, diciendo, es que bueno, la dificultad. Suiza, un país importante, a nivel federal se consigue en el 71. Y todavía en el 90, hace poquito, había un cantón rural pequeño alemán que todavía votaban de que no, las mujeres no tenían que tener voto. O sea que estamos hablando, no voy a ponerme ya en otras situaciones que pueden explicarse por otras condiciones sociopolíticas o demográficas, ¿no? Y por último, el siglo XX. Es que en el siglo XX, si se fijan, estamos hablando de la Convención del 2006 para las personas discapacitadas, porque si ahora hacemos el recorrido de las personas discapacitadas, ¿cuándo tuvieron voto las personas discapacitadas en gran parte del mundo?
cuándo han tenido ciertos derechos que otras personas los tenían, el derecho al trabajo, etcétera. Bueno, pues la Convención intenta romper esto, pero estamos ya en el siglo XXI, ¿no? Bueno, la ciudadanía esta la voy a dejar, pero en realidad lo que busca la Convención es que seamos ciudadanos todos, también las personas que tienen una cierta discapacidad, seamos personas activas en nuestra comunidad de referencia, con todos los derechos que los tengamos y los podamos ejercer, ¿no? Bueno, segunda parte del sumario, la Convención del 2006. Como saben, la Convención sí que ha tenido una gran expansión. Estos son datos del 23, pero siguen siendo los mismos. Es decir, casi todos los países del mundo la han firmado y ratificado, ¿no? Solo hay 8 que la han firmado, pero no la han ratificado, y 4 que no tienen. Esos 4 o esos 8, la mayoría son países pequeños. Estoy viendo un poco en el mapa, creo que uno es Sudán del Sur, no sé si otro República Democrática del Congo, etcétera. Pero si se fijan, hay un país muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, que la ha firmado, pero no la ha ratificado, y es Estados Unidos. Y tiene eso que ver un poco con el ejemplo que damos los que, vamos a decir, consideramos que son países con poder respecto a los que no tienen tanto poder, ¿no? O sea, que son temas, bueno, que hay que por lo menos señalarlos, ¿no? Marcarlos, ¿no? Bien, esta es la referencia que hace el presidente del CERMI español en un momento sobre qué significó la Convención, ¿no? Y sí que la Convención significa ese punto de inflexión, porque ya a nivel internacional, y los países hemos visto que lo firman, se reconocen que las personas con discapacidad son titulares de derechos y que los deben ejercer ellos, no otras personas por ellos, los deben ejercer ellos. Ese es el punto de inflexión de la Convención. Bueno, aquí pongo una serie de principios en los que se basa la Convención. Lógicamente se articula, la Convención está hecha en forma de normativo, articulada, ¿no? He subrayado 4 de los 8, o sea, todos son importantes, pero hay algunos que parece como que son más difíciles esos principios de después verlos en la realidad, no de ponerlos en los papeles, ¿no? Está el tema de la dignidad, ¿no? Porque la dignidad no te la dan porque te lo pongan en un papel, o la autonomía. Eso está en la relación, ¿no? Lo decía el premio Nobel Bolshayinska, ¿no? Está en la relación, en la interacción humana donde se ve la dignidad y la autonomía, no en los papeles o en los carnés, ¿no? O el respeto a la diferencia y a la aceptación, ¿no? Bien, ¿cuáles son los obstáculos a la implementación? Aquí sí que es donde está la clave, yo creo que de una jornada como la nuestra, ¿no? Los obstáculos están a varios niveles. La Convención se firma en el 2006. Esto es simplemente un documento de la Asamblea General de Naciones Unidas del 16, 10 años más tarde, en la que está diciendo, repitiendo que las cosas están igual, en cierta manera, diciendo que hay discriminación, bueno, lo están viendo, estigma, etcétera, con las personas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la Asamblea? Como es de Naciones Unidas, el mensaje es para los estados. Los estados tienen que hacer algo sobre esto, tienen que no solo firmar, sino realmente hacer que esto se lleve a la práctica. Es cierto que todos los derechos de los ciudadanos con discapacidad, su ejercicio, depende también de todos nosotros, no solo depende de los estados, ¿no? De los gobiernos me refiero. Depende también de que la ciudadanía los integre, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Y aquí pongo, porque creo que normalmente en Naciones Unidas se hace informes sobre las distintas convenciones, no solo la discapacidad, se hace informes sobre cómo evolucionan las cosas, ¿no? Este informe, ha habido varios sobre salud mental, no es el único, pero este del 17 fue muy, diríamos, iba a decir la palabra radical, pues sí, la digo, radical, esa claramente radical, ¿no? El Ace Puras es un pediatra de uno de los países bálticos en el 2017, y yo señalaba aquí, es un informe muy largo, ¿no? 3 grandes aspectos. Él dice, ¿dónde están los obstáculos? Y dice, predominio del modelo médico, asimetrías del poder dentro de las relaciones clínicas, y el uso sesgado de los datos empíricos. Bueno, ¿qué quiere decir con cada una de estas cosas? El predominio médico lo que dice es que es un modelo que ha sido reduccionista, porque ha intentado basar que todo el problema de desequilibrio químico y la ciencia, la evidencia, no es un tema, porque a veces se dice que es ideológico, todo es ideológico, pero aparte de eso, la evidencia ha demostrado que esa fantasía que se tuvo, sobre todo a finales del siglo XX, de que era un desequilibrio químico y ahí estaba la clave y se resolvía, se ha demostrado que no es así, que hay problemas, sí, pero que no es así solo, ¿no? Segundo, que hay una expansión, una extensión de las categorías diagnósticas. He puesto ahí 2 textos porque lo dijo él en el informe, pero ahí hay 2 escritores, Blech, el alemán, y Allen Frances, el norteamericano. Allen Frances me interesa porque ha sido un psiquiatra, vamos a decir,
entre comillas, clásico de la psiquiatría norteamericana, que cuando uno lee un texto de estos podría decir, parece un antipsiquiatra con ese concepto que se tiene en la psiquiatría de que todo el mundo que se opone a la psiquiatría oficial es antipsiquiatra. Digo por lo que dice Allen Frances, ¿no? Porque él sí que dice que no es antipsiquiatra, me refiero, pero lo que dice es hace una crítica con mucha base, es un hombre ya jubilado, pero que la ha conocido por dentro la psiquiatría norteamericana y que ha estado además en las clasificaciones internacionales. Bueno, en su libro va poniendo que va a llegar un momento en que cualquier conducta humana se va a tipificar como problema de salud mental, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Puras? Que el modelo biopsicosocial, esto es un resumen, lógicamente, es la clave. O sea, hay que introducir otros elementos, por lo menos para ir rompiendo con eso, ¿no? El segundo son las asimetrías de poder. Las asimetrías de poder, ¿qué ocurre en el campo clínico? Una de las cosas que ocurre en el campo clínico es, y diríamos, la más benévola es que se actúa a veces con paternalismo, ¿no? Y, por ejemplo, esa asimetría de poder lleva a ciertas cosas que podemos verlo. Por ejemplo, los internamientos involuntarios en salud mental, como hay profesionales de la psiquiatría o de la psicología o de la enfermería, etcétera, que provocan internamientos involuntarios simplemente porque hay personas que no tienen conciencia de la enfermedad y que no quieren ser tratados. Y no se respeta que el internamiento involuntario no está para eso. El internamiento involuntario, en la ley, por lo menos en España, no está para las personas que no se quieren tratar y que tienen problemas de salud mental. Porque si no, habría un internamiento involuntario para los diabéticos que no se quieren tratar, para los hipertensos que no se quieren tratar. No. Es decir, el tratarse o no tratarse forma parte de la libertad individual. Pero es cierto que hay algunas consideraciones de que pueda haber internamientos involuntarios en algunas situaciones especiales, pero normalmente hay mucho más de esas situaciones especiales. Y lo mismo en otro tipo de medidas de reclusión o coerción, ¿no? ¿Eso qué genera? Que, bueno, que los movimientos de usuarios están creciendo. ¿Por qué? Porque se desconfía de ese modelo. Es decir, como digamos, esa simetría de poder da tanto poder a nosotros, a los que estamos en el lado de los profesionales respecto a los usuarios, ¿no? Y por eso dice Puras que hay que redistribuir ese poder, ¿no? Puras y Allen Frances y Bled, todos hacen un comentario, que la industria farmacéutica que se ha introducido en el ámbito de la salud mental, pues lógicamente es un elemento de presión importante para ciertas prácticas y también para transformar ciertos conceptos, que antes de 1950 no existía porque no había psicofármacos y por lo tanto no existía esa situación, ¿no? A modo de ejemplo, no sé cómo vamos de tiempo. 4 minutos y medio. Bueno, a modo de ejemplo quería ponerles 2 ejemplos cómo en la práctica cotidiana hay cosas que son obstáculos. Uno son los protocolos. Los protocolos sobre todo se utilizan mucho con el tema de la coerción, es decir, que sobre todo los sistemas hospitalarios tenemos protocolos para decir si a alguien se le sujeta a una cama, etcétera. Pero yo he puesto aquí, es una cosa que pongo yo, parece un salvoconducto para la impunidad, porque un protocolo no basado en evidencia científica, que a veces no estamos en evidencia científica, y un protocolo que no es revisado a posteriori, que no es evaluado, se convierte en que alguien te pregunta ¿y por qué está tratado una persona? El protocolo está firmado, lo ve en la carpeta, como diciendo, ya no me cuente más, el protocolo está hecho. Por eso le llamamos salvoconducto. Lo segundo es el consentimiento informado, que juega un poco como fórmula de seducción. A ver si me da tiempo, porque aquí sí que quería poner a modo de ejemplo porque me parece interesante. Acababa de leer un artículo de Red de hace unos meses, el inglés, sobre los consentimientos informados para TEPA, de terapia electroconvulsiva, en Irlanda del Norte, Gales y Escocia. Y la verdad que sale todo muy escocido en cierta manera. Pero aquí quiero hablar de España. Y tomo el NICE porque es la guía del Instituto de Excelencia Inglés, que sí que está basado en la evidencia, y ellos dicen lo siguiente. Solo hay 3 posibilidades para ellos de que se dé con evidencia, se pueda dar electroshock. Eso es opinable, pero ellos dicen que solo hay 3. Estos 3, enfermedad depresiva severa, catatonía y episodio maníaco severo prolongado. Pero siempre dicen, se tiene que haber hecho antes tratamientos que se hayan demostrado ineficaces. Y normalmente hablan de 2 tratamientos ineficaces, o sea, no como primera elección. Tema 1, porque después vamos a ver consentimientos informados en nuestro país que se dice que puede ser primera elección para ciertas enfermedades, el TEC, ¿no? ¿Y qué dice Jan Nice? Lo que vamos viendo con la terapia electroconvulsiva es que se va cada vez estrechando más la capacidad de actuación. Dice, no hay evidencia para que se haga terapia de mantenimiento. Eso es decir, y después cada mes le da a usted una sesión como terapia. Que no hay evidencia en eso,
que no se recomienda el uso general en la esquizofrenia, que no se recomienda, y que todavía, después de años y años, no hay una teoría sobre el tema, lo cual cuestiona, es decir, qué tratamientos hay en la medicina que uno puede después decir de casi 100 años, todavía no, 90 y pico, puede decir que no sabemos cómo actúa. Posiblemente en la mayoría de especialidades nadie utilizaría un tratamiento que no se sabe cómo actúa. Porque ¿qué es lo que sabemos? ¿O qué es lo que se dice? Bueno, que parece que en la práctica, en algunos casos, mejora transitoriamente, siempre y a corto plazo. Pero bueno, he tomado 4, que los he encontrado en Google, 4 consentimientos informados en España, no he puesto de dónde son para no implicar a nadie, y lo he basado con el NICE, ¿no? Es decir, he dicho, bueno, si el NICE tuviera que aplicarlos, bueno, y se dicen cosas por las que están viendo aquí. En el A se dice, entre otras, bueno, están viendo todo, pero yo voy a decir algunas así, las que son. Sesiones de mantenimiento mensuales. Si alguien utilizara el NICE, sería, si a usted se las están dando, pues váyase a Inglaterra que no se las van a dar, por decirlo de alguna manera. Vale. El caso B, para algunos casos de esquizofrenia, que fíjense qué es eso de algunos casos de esquizofrenia, pero ¿cuáles? Algunos, pero ¿cuáles? Eso lo pone un consentimiento informado, porque eso deja muy abierto. Si yo le pongo una esquizofrenia, es alguno de esos casos, ¿no? Porque es abierto el tema. El tercero, lo que dice es que este es de un hospital privado, entre otras cosas dice el trastorno esquizofreniforme con mala evolución. El tema es, ¿qué es eso? Porque eso no aparece en las guías. Es decir, de una enfermedad que no existe, trastorno esquizofreniforme, de la cual no voy a hablar porque me leí la tesis de Lanfeld, que la hizo en el siglo pasado, en el 26, y podría decir más cosas. Entre otras cosas que Lanfeld se enfadó mucho cuando todo el mundo le dice que él creó esto. Creó la palabra, pero nunca creó ese síndrome. Se enfadaba mucho. Murió ya en los años 80 del siglo pasado. Y el último es, bueno, el tema de otro caso más. Pero bueno, ya voy a ir más rápido porque ya estoy en los últimos. Bueno. Uso sesgado de los datos empíricos, que lo dejo ahí. La reflexión de Benedetto Saraceno, que tiene mucho que ver con el tema este de que se dice ahora, la salud mental es muy importante, por lo tanto, muchos recursos, muchos psiquiatras, muchos psicólogos, muchas cosas, ¿no? Y Benedetto lo que dice es mucha calidad, porque si no, lo que podemos montar es modelos que no son después aceptables, ¿no? Y ya está, el Quality Rate también, son 3 diapositivas ya finales. El Quality Rate lo ha dicho antes Claudia Camps. Este instrumento que genera la OMS, basado lógicamente en la convención, después vamos a ver en 7 artículos de la convención, sirve para capacitar, y ahí he puesto la web de la OMS, pero la Fundación Support de Girona, que es, como saben, una fundación muy importante en el país, y aparte de Girona, en el país, ellos ya tienen esto también dentro de su fundación, pero además como algo en lo que se tienen que formar los profesionales de Gerona, ¿no? Y como proceso de evaluación. Esto es lo más interesante, formarse y capacitarse, sí, porque ya formados y capacitados podemos tener una cultura, lógicamente, pero la evaluación es clave porque nos puede servir para hacer que estas cosas que ocurren en los servicios, pues el consentimiento informado que estábamos hablando antes o la coerción, otro tipo de temas, se evalúen de otra manera diferente. Estos son los derechos que trata el Quality Rate y los 7 artículos. Y aquí está el instrumento para la evaluación. Hay un manual de instrucciones y después se trabajan con 2 herramientas de evaluación. Se hacen entrevistas, por tanto es una evaluación de resultados, a usuarios, a familiares y a personal, entrevistas personales, y se revisan documentos y se observa. Es decir, que uno va, por ejemplo, a una unidad hospitalaria y pide las historias clínicas para ver cómo se hacen, ¿no? Y pide si hay protocolos de alguien que se ha hecho coerción, cómo es el protocolo y por qué se hizo la coerción. O sea, se ven los documentos, ¿no? ¿Quién hace esto? Se forman comisiones externas a los servicios, en los que hay más o menos 3 grupos. Personas de las defensorías del pueblo, de los abogados defensores o del común, o sea, personas, diríamos, del ámbito jurídico, personas afectadas, diríamos, asociaciones de familiares o de usuarios y profesionales ajenos al servicio, o sea, profesionales técnicos que pueden conocer el tema. Son los que hacen el informe. Y sobre eso pueden hacer informe de un centro de salud mental, de una unidad hospitalaria, de una comunidad terapéutica, o un informe global de una provincia, de una ciudad, es decir, con todos los informes, lógicamente, es lo que pueden hacer. Es cierto que es un sistema de evaluación que si uno lo impone como práctica cotidiana, lo lógico es que hiciera, supongamos, una provincia como Gerona o como Barcelona o como cualquier otra, pues una serie de servicios cada año, no todos, porque lógicamente el sistema es de resultados y es costoso. O sea, pero uno puede decir, hacemos una unidad hospitalaria, 3 centros de salud mental, un hospital de día, al año siguiente otra unidad hospitalaria. Entonces, bueno, el sistema. Y sí que le dije a Claudia que yo
correría, después ya en eso. Y nada, pues muchas gracias. Esta es una foto de donde vivimos, allá cerquita, porque la vi el otro día, la copié y digo, la gente cuando hace creaciones en la calle a veces pues te hacen reflexionar, incluso cuando paseas, me dice, ¿y si cambiamos el mundo? Dice, ¿y si cambiamos la forma de verlo? Pues nada más, ya después vendrán los siguientes. Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias, Víctor. Realmente es una pena no poder tener más tiempo para ti porque hay muchísimas cosas que nos podrías decir y muchísimas reflexiones, pero bueno, yo espero que ahora, como después vamos a tener bastante tiempo, pues puedan surgir más cosas que puedas aportar. Como decíamos, hoy tenemos aquí profesionales que, bueno, son profesionales de acción, son profesionales comprometidos, son profesionales que hacen que las cosas pasen, que haya cambios y que se progrese. Y nuestro siguiente ponente es uno de ellos, es Joan de Pablo, que es psiquiatra, doctor en medicina y que además, pues entre otras cosas, es profesor titular de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. También es profesor titular, bueno, agregado en este caso de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, con lo cual aquí estáis viendo, ¿no?, su compromiso en el tema de la formación de los profesionales, además de ser profesor de la Facultad de Psiquiatría, o sea, de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Barcelona. Y el motivo por el que también, bueno, sobre todo por el que está aquí es porque es el director de clínico de salud mental del Hospital Germán Trias i Pujol, que aquí en Cataluña, sabéis, le llamamos Can Ruti, y que ellos pues tuvieron su liderazgo y su equipo tuvieron la idea de que ya que comenzaban hace unos años una nueva unidad de corta estancia de psiquiatría, pues intentar hacer un proyecto de unidad de puertas abiertas, que nos explica Joan. Muchas gracias por tu amable presentación. Y vayamos un poco a explicar un poco nuestra experiencia, la experiencia de nuestra unidad de hospitalización en el Hospital Germán Trias. Describir un poco cómo es esta unidad de hospitalización que se inaugura en el 2018 y desde el primer momento nos planteamos ir introduciendo nuevos modos de hacer, ¿no? Es una unidad que, resumiendo la actividad en 2023, una unidad de 20 camas, 278 ingresos, adicciones, comorbilidad, trastorno autoalimentaria, primeros episodios psicóticos, es decir, todo tipo de pacientes, ¿no?, de la complejidad propia de la hospitalización de salud mental en un hospital general. Desde un primer momento nos planteamos que había muchas evidencias de un cambio de paradigma en la hospitalización de salud mental en todo el mundo y que había diversas experiencias que mostraban la importancia creciente de tener en consideración los derechos humanos y la participación de las personas afectadas. Ambas cosas nos parecían claves y nos llevó a concluir que teníamos que introducir procedimientos que limitaran cada vez más el uso de medidas coercitivas y tener como norte, como objetivo central, el respeto a los derechos de las personas. Revisamos experiencias en diferentes lugares del mundo, que no entraremos en detalles, pero en las últimas décadas ha habido experiencias cada vez más en diferentes puntos de todo el planeta, en realidad, en esta dirección, ¿no?, de construir una hospitalización que pusiera en cuestión los esquemas tradicionales que se aplicaban en salud mental. Y nos dimos una pregunta, ¿no? ¿Por qué cerramos las puertas? ¿Por qué están cerradas las puertas en las unidades de salud mental en la gran mayoría de instituciones del mundo? Nuestra conclusión fue que, por una parte, esto era por unos miedos irracionales, ¿no? Lo que lleva a cerrar la puerta es el miedo. ¿Pero qué clase de miedos? Dos tipos de miedos. Miedos irracionales vinculados directamente al estigma en salud mental, a los miedos que genera en las personas en general y en los profesionales en concreto, la persona con un trastorno mental. Y, por otra parte, unos miedos racionales, que tienen que ver con la seguridad de los pacientes. Es verdad que las personas con un trastorno mental agudo pueden desarrollar conductas que supongan un peligro para sí mismas y, ocasionalmente, para otras personas. Decidimos que teníamos que encontrar procedimientos para combatir los dos tipos de miedos, ¿no? Y, de alguna forma, los que estaban vinculados al estigma pensamos que la formación sería clave y desarrollamos procedimientos de formación contra el estigma con nuestros profesionales, con nosotros mismos, ¿no? Y contamos para ello con asociaciones de usuarios en primera persona, concretamente una asociación en Cataluña que se llama Activament, ¿no?, que nos ha apoyado y ayudado, y desde el primer momento realizado una formación para todo el personal de enfermería y médicos también, ¿no? Y para los medios racionales, para los miedos más sensatos, los miedos que tienen que ver con garantizar la seguridad de los pacientes, pensamos que teníamos que desarrollar nuevos protocolos, nuevos procedimientos de seguridad que permitieran monitorizar y controlar los riesgos de estos pacientes sin usar medidas coercitivas.
De alguna forma, el tema final de la puerta abierta pensamos que tenía un valor fundamentalmente simbólico, ¿no? Es decir, si tú puedes abrir la puerta y la gente no se va corriendo, será que has conseguido una serie de cosas que permitan que la gente entienda que le conviene, que le va bien permanecer en aquella unidad de hospitalización, ¿no? Entonces entendíamos la puerta abierta como un objetivo, como un motor de cambio, ¿no? No como el objetivo sencillo y simple, sino como qué es lo importante. Lo importante es todo lo que has de hacer para que se pueda abrir la puerta y no suceda nada, ¿no? Los fundamentos de nuestro planteamiento tienen que ver, por una parte, con la ética, con los derechos humanos, con una serie de principios que se vinculan a la humanización del trato que deben recibir las personas con un problema de salud en general y de salud mental en concreto, y que eso nos lleva, claro, a reducir al mínimo las medidas coercitivas y a reducir el estigma que todo ello comporta. Pero paralelamente, otra columna tiene que ver con la calidad asistencial. Estamos convencidos de que todo este conjunto de procedimientos permiten asegurar una mejor calidad asistencial, medida con diferentes parámetros, por ejemplo, la satisfacción de pacientes, familias y de profesionales, la eficiencia, menos costes, cuantas menos medidas coercitivas, menos costes acarrea aquel paciente, y un tema de efectividad. El paciente que sale de una unidad de hospitalización de estas características pensamos que sale en mejores condiciones, con un mejor índice de salud global, de comprensión global de su problema, que el paciente que sale de una unidad cerrada y después de haber sufrido medidas coercitivas diversas, ¿no? Para el desarrollo del proyecto nos planteamos un poco una estructura como la que aparece en la diapositiva, ¿no? Por una parte creamos un grupo de trabajo multidisciplinar, enfermería, trabajo social, médicos, psicólogos, etcétera. Revisamos el conocimiento que se disponía en todo el mundo en relación con nuevos modelos de hospitalización, diseñamos un proyecto, conseguimos, y es muy de destacar, un apoyo institucional muy importante por parte de las diversas instituciones implicadas y en especial por la dirección del hospital, ¿no? Planificamos la implementación, la desarrollamos y implementamos ya desde el primer momento un procedimiento de monitorización que nos permitiera ir introduciendo mejoras progresivas, ¿no? ¿Cuáles son las bases de nuestro proyecto, del proyecto de Puertas Abiertas? Por una parte, el control de los riesgos. Pensamos que sin asegurar la seguridad del paciente es imposible desarrollar un proyecto de estas características que implica asumir riesgos importantes. Por otra parte, una herramienta que nos permitiera cambiar el modo de interacción con los pacientes, entre profesionales y pacientes. Y elegimos un programa, un modelo británico, el modelo SafeWorks, que después comentaremos muy rápidamente, ¿no? Pero que es capaz, que ha demostrado que es capaz de cambiar el modo de interactuar profesionales y pacientes. Y después, plantearnos desde el primer momento, como decía antes, contar con la participación de las personas afectadas, ya desde el diseño del propio sistema de hospitalización, del seguimiento y de la monitorización y mejora continua de todo el proceso. Y paralelamente nos pareció fundamental desarrollar una serie de procedimientos que llamamos de actividad terapéutica intensiva. Es decir, que durante el tiempo que el paciente está hospitalizado, aprovechemos para incidir en todos aquellos aspectos que los problemas de salud mental acaban trastornando. Eso quiere decir hábitos de salud. Hacemos talleres de nutrición, hacemos talleres de actividad física, utilizamos terapia sensorial, es decir, terapia ocupacional, naturalmente, ¿no? Es decir, todo un conjunto de actividades terapéuticas que permiten dotar al proceso de hospitalización de una mayor potencia, de una mayor eficacia terapéutica de cara a conseguir el máximo índice de recuperación a la alta. SafeWorks, como decía, es un modelo basado en evidencia científica desarrollado por un grupo de profesionales de enfermería del Reino Unido, un grupo de Londres en concreto, con los cuales entramos en contacto y colaboramos en la traducción, adaptación de sus materiales, de su página web, que originalmente estaba en inglés, ya tiene una parte también en lengua española. Y esto consiste en una idea muy simple de partida, ¿no? Es decir, se generan puntos de tensión que acaban generando un conflicto en el contexto de la hospitalización y que esta situación viene modulada por la interacción entre profesionales y pacientes. Busquemos nuevos modos de interactuar profesionales y pacientes que permitan disminuir esta tensión, disminuir el conflicto. Este conjunto de intervenciones que ellos que no entraremos ahora en detalles, ¿no? Pero que permiten
ellos lo habían demostrado previamente y nosotros en nuestra práctica lo hemos podido comprobar en directo, ¿no? Cómo la aplicación de este conjunto de procedimientos permiten verdaderamente cambiar el clima, cambiar el modo de interactuar y hacerlo mucho más facilitador de una interacción que permita una toma de decisiones conjunta, que permita un cambio de filosofía, ¿no? General, tanto en los médicos como en las enfermeras, como en todo el personal. Un ejemplo simple, el tema de la medicación forzada. Nosotros aprendimos que es posible tener paciencia. Cuando un paciente se niega a tomar la medicación, podemos tener paciencia. Los tratamientos en medicina, no son, en psiquiatría quiero decir, no son verdaderamente urgentes. Podemos esperar, podemos establecer un diálogo con el paciente. Y hemos podido comprobar que si esperamos entre 24 y 48 horas, la gran mayoría de pacientes acaban aceptando tomar la medicación, después de un diálogo entre profesionales y pacientes, ¿no? Por lo tanto, la cuestión antigua de o te tomas la pastilla o te pincho y te contengo, está claro que es innecesaria, que es absurda y que es un atentado obvio a la libertad de las personas, ¿no? El otro tema del control de riesgos, el otro gran pilar, ¿no? Nosotros pensamos que era importante monitorizar los riesgos en salud mental, protocolizar qué hay que hacer cuando se detecta cada uno de los riesgos y los riesgos fundamentales que son de fuga, autoagresión y heteroagresión. En salud mental estos son los tres grandes riesgos importantes, ¿no? Y establecemos un sistema que hemos ido desarrollando en base a un semáforo, una puntuación de 0, 1, 2 en cada uno de estos riesgos. Y vimos también que era importante, si queríamos tener un control de lo que sucede en la planta, una estimación de la carga de trabajo de enfermería, que depende en parte de los riesgos, pero en parte de otras necesidades de los pacientes, discapacidades físicas que puedan tener, tratamientos endovenosos que tengan que llevar, por patologías médicas diversas, etc. Es decir, la carga de trabajo que suponen para enfermería. Porque las dos variables van a condicionar el clima general de la planta y el que sea más o menos difícil tener controlados estos riesgos con medidas no coercitivas. Diseñamos unos grupos focales para elaborar unas escalas específicas para asignar a cada paciente una puntuación. En cada cambio de turno de enfermería, es decir, 3 veces al día, el paciente recibe una puntuación en riesgos, alto riesgo, moderado o bajo, y en carga de trabajo que supone para enfermería aquel paciente. Una carga elevada, por la razón que sea, necesidades de acompañamiento continuo, carga moderada o carga de trabajo, 0, 1, 2. Esto nos da una puntuación, que da una puntuación global de la planta, que hasta ahora la hemos trabajado con una pizarra convencional con unos imanes y que ahora hemos pasado a una pizarra digital que por una parte es mucho más cómoda para enfermería, permite establecer los criterios directamente, cuando le das a un botoncito salen los criterios que se asocian a cada uno de los riesgos. La enfermería simplemente es una pantalla táctil, ¿no? Le da a la pantalla y queda registrado. La ventaja de esto, además, es que toda esta información ahora va a una base de datos que nos va a permitir desarrollar un proyecto que tenemos en marcha de inteligencia artificial que nos permita una ayuda a la toma de decisiones en relación con los riesgos. Esta es la pizarra vista más de cerca, ¿no? Donde se recogen informaciones diversas de los pacientes y también los riesgos que tienen cada uno de ellos. En la parte de arriba podéis ver cómo la puntuación global en una escala de verde a rojo, ¿no? Que nos dice en qué situación global se encuentra la planta en este momento. Estos son resultados que ofrece también esta pantalla digital, ¿no? Todos ellos reflejando la situación global de la planta. Y el proyecto de inteligencia artificial que os decía en marcha, ¿no? Que a partir de esta digitalización de los riesgos pensamos que ha de ser posible establecer un sistema de ayuda que nos permita ayudar a tomar las decisiones en cada caso. Y el otro gran aspecto, la participación de las personas con experiencia. Perfecto. El trabajo colaborativo desde el primer momento con asociaciones con experiencia en trastorno mental. En nuestro caso, en concreto, con la asociación Activament, ¿no? Los agentes de apoyo mutuo, es decir, personas que vienen cada semana a hacer actividades con nuestros pacientes, personas con experiencia de haber estado hospitalizados, ¿no? Y luego las mismas personas que están hospitalizadas, que cuando se encuentran en un estado mejor y próximo a la alta, ayudan a acoger y a explicar el funcionamiento a las personas que acaban de entrar en la unidad de hospitalización, ¿no? Y tenemos como varios niveles de participación de personas con experiencia y aplicamos una serie de procedimientos, seguramente conocerán los PREM y los PROM, ¿no?
diferentes procedimientos para recoger la experiencia de paciente. Dibujamos un mapa de experiencia de paciente que nos va ayudando a aprender más, a conocer más y cómo podemos hacer que sea más agradable, más facilitadora la experiencia del paciente. Unos instrumentos de evaluación mediante un sistema que nos permiten recoger los instrumentos, los conflictos que surgen en los diferentes momentos de la hospitalización y también la satisfacción de profesionales y pacientes, y que en cada cambio de turno se van registrando. Esto se ha ido desarrollando a partir de 2019, con el bloqueo que supuso, como imaginaréis, la pandemia de COVID en el 2020, pero que nos permitió seguir implementando todo el proceso en 2020-2021 e ir teniendo cada vez más resultados, demostrando una reducción de conflictos muy aparatosa, muy evidente, muy clara a todos los niveles, y también de reducción radical de medidas restrictivas, de forma que ahora estas medidas se han convertido en verdaderamente anecdóticas y contamos las contenciones físicas por 1 o 2 al año, cuando antes en otras instituciones son mucho más frecuentes, ¿no? Es decir, tenemos unos primeros resultados, tenemos un procedimiento de decisiones compartidas, la contención física se ha convertido en algo excepcional, podemos abrir la puerta, es decir, abrimos ahora de media 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde la puerta de la planta de hospitalización sin que haya habido ningún episodio de fuga. Hemos tenido fugas en otras situaciones, pero nunca con la puerta abierta. Paradójicamente, se dan más fugas con la puerta cerrada que con la puerta abierta, ¿no? Hay estudios que lo demuestran además, comparando centros con puerta abierta y puerta cerrada. Se fuga más la gente con la puerta cerrada, ¿no? Curiosamente. Y como síntesis final, diríamos, el programa SafeWOS para nosotros ha resuelto un problema importante a la hora de generar un nuevo clima dentro de la hospitalización de colaboración terapéutica. Creemos que hemos desarrollado un sistema de monitorización y control de los riesgos que permite garantizar la seguridad utilizando un mínimo de medidas restrictivas. Pensamos que la participación de los usuarios articulada con diferentes procedimientos es fundamental para el desarrollo de estas iniciativas de cambio en la hospitalización y que la actividad terapéutica intensiva también es una herramienta importante para que aprovechemos el tiempo que el paciente está allí para introducir nuevos hábitos, nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de entender su propia situación como persona que sufre una alteración en su salud mental y por la que conseguimos trabajar una mejor recuperación integral al alta. Eso es un poco lo que quería plantear y encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Joan. Muy interesante, realmente, y que puede servir de modelo y referencia para otros muchos profesionales. Pasamos a otra persona también muy activa en transformación y en lucha por los derechos, que es Josep Tristany. Él es psicólogo clínico, está formado y tiene un posgrado en gestión clínica en salud mental. Participa desde hace un tiempo ya como asesor en el Plan Director de Salud Mental y Adicciones de Adicciones de Cataluña de manera muy activa en el tema de la reconversión de la larga estancia principalmente. Además, bueno, creo que ya todos sabemos que en 10 días prácticamente va a ser el nuevo director del Plan Director de Salud Mental de Cataluña, que no es un secreto. Así que mucha suerte que tienes que tener y te la deseamos porque tu suerte sea la nuestra. Y además, él, lo que ha venido siendo desde hace muchos años, y como decimos en Cataluña, picando piedra, ¿no? Ha sido coordinador del área de rehabilitación hospitalaria y comunitaria del Hospital del Sagrat Cor de Martorell, donde él desde siempre, yo lo conozco desde hace muchísimos años, porque tú y yo tenemos una dilatada experiencia ya, ¿no? Vamos a llamar así. Pues ha estado luchando por la reconversión de la larga estancia psiquiátrica con muchísima perseverancia y yo sé que cuenta con los apoyos de la dirección y de hecho está consiguiendo grandes resultados en ese sentido con la complicidad de otros agentes. Así que dejo a Josep que nos explique su experiencia. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al consorcio el hecho de que me permitan explicar un poco la experiencia del Hospital Sagrat Cor de Martorell en lo que acaba de comentar Claudi, en una cuestión que no es fácil y lo sabemos, que tiene que ver con la reconversión de la larga estancia, que tiene que ver precisamente con una atención basada en derechos, que ahora, pues como decía Claudi antes, también está muy de moda, pero que hace años que hay gente, y Víctor creo que lo ha ejemplificado bien, pues que está trabajando un poco en esta línea, ¿no?
Yo he titulado un poco a ver si era posible desinstitucionalizar y prevenir la institucionalización. Entonces, bueno, os explicaré brevemente un poco la experiencia que llevamos en la institución en la que trabajo durante los últimos años. Primero, una pincelada solo de dónde venimos, ¿no? En Cataluña sabemos que tenemos 2.090 camas de larga estancia, siendo una de las regiones de Europa, de la Europa occidental, que más camas por habitante tiene de larga estancia, y es un tema, el tema de la reconversión, que se ha hablado, yo creo que desde que no tenía todavía pelo blanco ya se hablaba de este tema. Y hay dos momentos en la legislatura, la octava legislatura del Parlamento, 2004-2008, ya hubo una primera intentona de abordar el tema de la reconversión, que acabó un poco, pues, bueno, con un documento que está muy bien hecho y que ha servido, pues, para organizar un poco algunas instituciones, entre ellas la mía. Luego, pero quedó en nada más allá del documento, una segunda intentona en 2012-2015, que sí que se intentó hacer una cuestión conjunta entre lo que era el Departamento de Salud y el Departamento de Bienestar Social, pero que, bueno, se hizo una propuesta con diferentes recursos que se tenían que poner en marcha, pero nuevamente la cosa quedó en nada. En esta legislatura parece ser que la cosa ha ido un poco más en serio y vemos aquí las prioridades del Plan Director de Salud Mental y Adicciones de esta legislatura, pero esta diapositiva es del 2023-24 y precisamente hay 3 puntos que tienen mucho que ver con lo que hoy estamos hablando, que tiene que ver con la atención a la complejidad, con la reconversión de las unidades de larga estancia y también con la atención basada en derechos, como 3 líneas de las muchas prioritarias para el Plan Director. En el proceso de reconversión de larga estancia desde el Plan Director, que desde el año 2019 estoy colaborando con ellos, se habló de tres elementos sobre los cuales tenían que pivotar precisamente esta reconversión. En primer lugar, evitar ingresos, y evitar ingresos, en su momento se decidió con el grupo de trabajo que colaboramos de crear las unidades funcionales de recuperación y proyecto de vida, que, bueno, que es una unidad con un funcionamiento asertivo comunitario, con un equipo que con estos casos de más elevada complejidad lo que hace es, pues nada, tratarlos en su lugar natural, en domicilio, en la calle, donde sea, evitando de que ingrese a larga estancia. Se han puesto en marcha 5 unidades funcionales, precisamente en los sitios donde más se ingresa, que paradójicamente es donde están las instituciones que tienen unidades de larga estancia. Entonces, hay 5 unidades que están asociadas al servicio de rehabilitación comunitaria, porque creemos que todo el modelo de recuperación tiene que pivotar sobre los servicios de rehabilitación comunitaria. Y en estos 5 territorios, el Centro de Salud Mental de zona no puede ingresar a pacientes en larga estancia, sino que lo que tenemos que hacer es ser atendidos por estas unidades funcionales. Luego también se hizo un trabajo, liderado en este caso por Paco Arrufat, del director de Peramata, de revisar y mejorar la cartera de servicios de las unidades hospitalarias de rehabilitación intensiva. De estas 2.090 camas que están repartidas, pues, por todo el territorio catalán, pues la realidad es que hay una gran heterogeneidad en las prácticas asistenciales que se llevan a cabo en estas. Entonces, lo que sí que se quiso hacer es, pues bueno, revisar estas carteras donde hubiera una mayor intensidad de tratamiento, con unos procesos muy orientados a la recuperación, que tratara esta alta complejidad de perfiles. Y finalmente también se hizo otro grupo de trabajo que trabajó un poco todo el tema de la transición de los pacientes que están ingresados en las unidades de larga estancia, cómo se tenía que articular estos procesos de transición a la comunidad, sobre todo de aquellos pacientes que llevaban ya mucho tiempo ingresados. En el caso de Martorell, nosotros hace 2009, siguiendo las recomendaciones y un poco el documento que antes hacía referencia del año 2005-2006, lo que hicimos fue hacer unidades pequeñas, unidades especializadas, definiendo objetivos y procesos asistenciales que estuvieran más allá o sea, que se llevaran a cabo en unidades pequeñas específicas,
desterrando el tema de la temporalidad. Para mí me sigue molestando mucho cuando hablan de mille como media y larga estancia, hablando de estancia como si no pasara nada mientras el paciente está allí, ¿no? Y nosotros hablamos desde el primer momento de rehabilitación, ¿no? Como una cuestión más proactiva, y mientras el paciente está allí, pues que hagamos muchas cosas, todas las que podamos con el paciente para fomentar su recuperación. Con un conjunto de intervenciones terapéuticas especializadas y individualizando mucho todos los procesos con los pacientes. Esto nos llevó a organizar, y aquí los compañeros de Girona, Cristina Gisbert y Jordi Cid, nos ayudaron para reorganizar todos los pacientes que teníamos nosotros en el área de rehabilitación en dos subáreas, una de rehabilitación intensiva, en la cual definimos 3 programas que se llevan a cabo, como decía antes, en unidades pequeñas diferenciadas y atendidas por equipos diferenciados. En el área de rehabilitación intensiva teníamos 85 camas. La idea es que cuando el paciente ingresara en un plazo máximo de 2 años, pues pudiera salir de alta. Y los pacientes que llevaban más tiempo ingresados, pues creamos el área psicosocial, en la cual también teníamos 3 programas bueno, con pacientes con características diferenciadas. Y nosotros sí que desde el primer momento la rehabilitación la hemos entendido como un continuum y no era una cuestión hospitalaria y comunitaria, sino que estaba el continuum y los servicios de rehabilitación comunitaria han formado parte un poco de esta área y de hecho muchísimos de los pacientes que tenemos ingresados salen todos los días al servicio de rehabilitación, a los clubs y tienen el contacto diario con la comunidad. En el año 2021 aproximadamente, como decía en el plan director, parece que la cosa va un poco más en serio, pues tengo una reunión con la dirección del centro y bueno, hacemos el planteamiento y tenemos claro que tenemos que ser muy determinantes en llevar a cabo el proceso de reconversión, alineando a todos los agentes del territorio, no solo la gente del hospital, sino a los agentes del territorio, para garantizar que haya una continuidad en el proceso de reconversión, pero también en la continuidad en la asistencia a los pacientes y que esto nos llevará a poder hacer una transformación de la forma de atender a nuestros pacientes, por lo menos en la zona en la que nosotros estamos inmersos. ¿Qué hemos hecho durante todo este tiempo? Un tema que hemos trabajado mucho es en las reuniones de circuito hacer un trabajo de mucha sensibilización para cuando nos hacían o nos hacen una derivación, intentar buscar opciones alternativas a la hospitalización de larga estancia. Porque sí que es verdad que cuando tienes este recurso, muchas veces lo utilizas sin explorar previamente otras posibilidades. Por otro lado, esto nos ha llevado a frenar muchísimos ingresos y que si algún caso no ha podido sostenerse en el ámbito comunitario ha acabado ingresando, pero sí que hemos buscado alternativas y que la primera opción no fuera ingresar en larga estancia. Hicimos también un análisis individualizado de todos los pacientes del área psicosocial, de los que llevaban más tiempos ingresados, para ver de qué forma los podíamos acompañar y, sobre todo, cuidar estos procesos de transición que muchas veces son los momentos críticos para poder externar a pacientes. En aquellos pacientes que son mayores de 65 años, lo que hicimos fue derivarlos a recursos residenciales de tercera edad y puntualmente alguno a la larga estancia sociosanitaria cuando había algún tipo de comorbilidad que así lo pudiera indicar. Evidentemente, cuando hablamos con las residencias, algunas de ellas inicialmente manifestaban su temor a poder aceptar a algún paciente que igual lleva 30 años ingresado. Nosotros lo que hicimos es darles la confianza de que en cualquier momento nos llamaran si había algún problema, que acudiríamos inmediatamente a dar respuesta al problema que pudiera surgir. Bueno, y a día de hoy, hace ya 3 años, no hemos recibido ninguna llamada. Hemos trabajado de forma muy conjunta también y muy codo a codo, porque también tenemos claro que la reconversión no es una cuestión solo que podamos hacer desde el ámbito sanitario, con entidades del tercer sector, Hábitat 3, con el tema para poder conseguir pisos, las asociaciones de familiares y afectados en primera persona, administraciones locales, para intentar buscar estrategias para poder sacar a los pacientes y que tengan todos los soportes necesarios. Hemos puesto 2 pisos en marcha, 2 pisos de transición que nos permitió en su momento externar de forma consecutiva
a 16 pacientes y uno que es más reciente en la zona del Alpenedés, que también ingresan en nuestro hospital. Y también junto con la Fundación NoCami creamos en su momento una vivienda y nosotros estamos dando el soporte a estos pacientes que están en esta vivienda. Estamos trabajando en un proyecto también de tener vivienda en el Baix Llobregat Centre, que también es una zona de referencia nuestra. Hemos puesto en marcha la unidad funcional de recuperación y proyecto de vida, que esto se puso en marcha en el mes de julio-agosto del año pasado, y a día de hoy esto ha permitido que 13 personas que teníamos candidatas a ingresar a larga estancia no hayan ingresado y estén siendo tratadas en esta unidad funcional. Lo que os decía antes, hemos trabajado con entidades de soporte también, Malalts Mentals, Fundación NoCami y alguna otra. Y bueno, tenemos otro proyecto en Sant Feliu, que tenemos una finca y ahí tenemos que trabajar con las administraciones porque hay la posibilidad de poder hacer alguna cuestión más de tipo habitatge y demás. Esto que nos ha permitido, como os decía antes, la dirección, cuando pactamos con ellos el iniciar el proceso de reconversión, yo pacté con ellos que cada 3 altas que diéramos podríamos cerrar una cama, un poco para poder continuar también dando respuesta a las necesidades que pudieran haber. Empezamos en 2021 y un poco como veis, de 2021 a 2023, o sea, en 2 años y medio aproximadamente cuando empezamos, pues hemos podido cerrar 63 camas. 63 camas que ahora que estamos a 21 de marzo estamos sobre las 70 aproximadamente, de 175 camas que tenemos concertadas. Poco analizando el tema de los pacientes, porque también básicamente yo creo, algunas veces que me planteo qué es lo que hemos hecho, y os diría que una de las cuestiones que creo que es lo que más nos ha ayudado ha sido cambiar la mirada. El poder cambiar la mirada, nosotros, si veis aquí un poco, el año 2019 hicimos un pequeño trabajo desde el Consell Assessor que clasificamos a los pacientes que todas las instituciones teníamos ingresadas y los clasificamos en estos 5. O sea, pacientes que estaban en proceso de alta y tenían una solicitud de piso o residencia solicitada, los que necesitarían una residencia con soporte sanitario en caso de que existiera, los que están en un proceso de rehabilitación de 2 años, los mayores de 65 años y los de elevada complejidad patológica evolutiva sin posibilidad de externación. Los pacientes son los mismos y, por ejemplo, los que no tienen posibilidad de externación han disminuido porque hemos podido ver a los pacientes de otra forma. También, si vemos un poco los años de hospitalización, el esfuerzo que hemos hecho de externar pacientes, los que llevan más de 10 años o entre 5 y 10 años son los que más hemos podido disminuir. De hecho, hemos externado, recuerdo un caso paradójico, un señor que llevaba 40 años ingresado y lo externamos con la familia, con mucho trabajo, con mucho soporte a la familia y además también con el convencimiento a la familia de que si mañana se pone mal, que vuelva a ingresar porque es su casa, que vuelva si es necesario. Necesidades futuras. Sí que es verdad que tenemos que ir un poco de la mano con drets socials y que se puedan incrementar las plazas de vivienda porque, bueno, pues que hay mucha gente en las unidades de larga estancia que necesitarán un espacio donde poder vivir. También es importante, y esto Girona lo tiene un poco más avanzado, repensar un poco el concepto de plaza en el tema de para asignar a los pacientes y que de alguna forma puedan fomentar la transición entre los diferentes niveles de soporte. Aquí hay una propuesta que creo que la Fundación Suport han empezado a trabajar con ello, que es el tema del presupuesto personal, que creo que nos ayudaría mucho y que desde el sistema de salud fuera quien pudiera indicar en qué dispositivo tiene que estar el paciente en función de sus necesidades. Yo creo que las unidades funcionales, que ahora hay 5 pruebas piloto, es importante que se puedan desplegar estos equipos asistivos comunitarios bueno, de una forma más sistémica en el territorio, porque la realidad es que están funcionando muy bien. De hecho, este era uno de los objetivos que este año se hubiera desplegado en caso de que no hubiera habido la marcha atrás en los presupuestos y esta situación desgraciada en la que nos estamos encontrando. También creo que es muy importante revisar el sistema de pago y las tarifas de las unidades de larga estancia. No puede ser que se pague por estancias.
que se pague por estancias todavía y tenemos que pagar por resultados. Y finalmente, pues avanzar un poco más hacia una atención integrada social y sanitaria real para las personas de elevada complejidad. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. Demuestra que es posible, ¿no? A veces cuando explicamos la experiencia de Girona nos dicen que Girona es diferente, pero yo creo que eso no es verdad. Y Josep es una de las personas que lo demuestra día a día. Por último, tenemos pero no menos importante, tenemos a nuestra compañera Rosa García, que además es compañera mía desde hace muchísimos años porque ella es trabajadora social y trabaja en la red de salud mental de Girona, de las comarcas de Girona, del Instituto de Asistencia Sanitaria. Ella es jefe de servicio y además es la directora de la residencia y la coordinadora de todos los recursos residenciales que gestionamos allí. Sabéis que en Girona tenemos un poco esta particularidad de gestionar también recursos procedentes del Departamento de Bienestar y bastantes recursos residenciales en este caso, ¿no? Yo quiero destacar de Rosa que ella pues, es una persona clave en toda la transformación y el cierre del Hospital Psiquiátrico de Girona hace 20 años. Y además en conseguir un hito donde ella ha tenido y tiene un papel fundamental, que es el hecho de que no tenemos lista de espera para los recursos residenciales. Evidentemente la Fundación Support y otras instituciones con las que tenemos mucha complicidad allí pues también son muy importantes, pero su papel centralizador, coordinador, su pasión, su conocimiento, sus habilidades, todo en ella han hecho que esto sea realmente posible. Son de esas personas que son también casi, yo diría, como imprescindibles, ¿no?, en todo esto. Y además, uno de los motivos por los que hoy está invitada es porque ella está participando en el diseño. Precisamente hablábamos de la OMS y del convenio que ha firmado el Gobierno de Cataluña con la OMS para promover la formación de todos los profesionales de salud mental en Cataluña. Ella justo es del grupo que ha estado diseñando y adaptando estos modelos de formación, estos módulos, debido a que, como sabéis, es un tema que es complejo. Es decir, cómo hacemos llegar a los profesionales sin sus resistencias, digamos, o disminuyendo las resistencias para este cambio en ocasiones, de paradigma, ¿no?, y de manejo. Y Rosa es una de las personas que ha participado en esto, en este proyecto, y que está a punto de, digamos, de ponerse en marcha. Y ya pues dejo de enrollarme y de que hable ella, que es mucho más importante. Rosa, adelante. Gracias, Claudia. A ver, sobre todo agradecer a la organización que me hayáis invitado. En mi humilde experiencia, sí que es cierto que voy a hablar del trabajo que hemos hecho en 20 años. Ahí empezamos antes la reforma de la larga estancia. Y luego lo voy a intentar comparar con el tema de Quality Rights y lo que estamos haciendo actualmente. Como ha dicho Claudia, soy trabajadora social y entré a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de Salt un poco después de que se fuera el doctor Aparicio, en el año 90. En ese momento había ingresadas en las unidades de larga estancia más de 400 personas y teníamos como 3 unidades con 40 camas cada una, que eran lo que ahora sería una unidad de agudos, pero que en ese momento ya estaban como también bastante colapsadas. Tuve la suerte de empezar en un equipo donde ya había un estilo de trabajo muy orientado a la comunidad, y el modelo era el de la reforma italiana, del doctor Basaglia y eso sí, no disponíamos de ningún recurso alternativo, o sea, no teníamos nada. También teníamos las unidades de agudos llenas de personas que no se podían ser dadas de alta o que reingresaban de manera continua, porque por otro lado, en mi equipo nos negábamos a pasar gente a la larga estancia, crónicos. Ya teníamos el concepto de que no había que pasar a nadie a crónicos. Nosotros llamábamos a crónicos. En esa época ya me llamó mucho la atención que los pacientes hablaran también del doctor Aparicio. No quiero dejar de citarle porque él había sido MIR y muchos pacientes hablaban muy bien de él. Y decías, ¿cómo en aquellas condiciones, ¿no?, que era un psiquiátrico, eran personas que no tenían derechos, o sea, estaba todo, una institución total, os podéis imaginar? Él era una persona como que todo el mundo hablaba muy bien de él. Y os voy a definir lo que decían los pacientes del doctor Aparicio. El doctor Aparicio era muy bueno porque hablaba mucho con los pacientes, no dudaba en quitarles a algunos las objeciones y era un psiquiatra que era capaz de entenderles y apoyarles. Yo creo que esto es el Quality Rights, que ya en aquel momento se había definido por parte de los pacientes. Durante la última década de los 90 se gestiona el cambio y la reforma, y en el 99 nace la Fundación DRISA, una fundación que se creó con la idea de buscar trabajo. En ese momento era aquella sensación de que los usuarios tenían todos que estar ocupados haciendo trabajo. Se crea en el 99.
En esa época ya no se podía ingresar a nadie en larga estancia. En el 2000 era ya imposible ingresar a nadie en larga estancia. Estuve 15 años en el equipo del Gironès y ya abrimos los primeros pisos en la comunidad que nos ayudaron a externar a aquellos usuarios más jóvenes que todavía podían ir a vivir fuera del hospital. El mismo equipo daba atención a todos los recursos de su territorio. El funcionamiento de Girona sabéis que está delimitado en el territorio. Y fuimos asumiendo la desinstitucionalización de algunas de aquellas personas. En el 2003 nace la Fundación Suport, que da un empuje muy importante a la reforma, asumiendo la tutoría de los pacientes que todavía estaban en el hospital psiquiátrico. Y en el 2004 se crea la transformación, se crea el Hospital de Santa Caterina, donde, en los antiguos edificios donde había habido psiquiátrico, donde se ubica la unidad de agudos y se unifican las urgencias. También se produce, en esa época, la apertura de la ya residencia La Massana, que es donde yo estoy trabajando, que dijéramos es la madre de todo lo que viene después, donde entran a vivir los pocos usuarios relativamente jóvenes que ya quedaban en larga estancia, creo que eran 16 en ese momento. Eran usuarios que no se habían podido externar porque tenían una afectación importante de la enfermedad. Actualmente, y ya hace más de 20 años que no disponemos de larga estancia y que seguimos desplegando la atención comunitaria. Los recursos propios del IAS, porque diferenciamos los que son propios, que son los que más del tercer sector, serían la ya residencia y 9 pisos con soporte. Existen los otros dispositivos gestionados por entidades más sociales o la Fundación Suport, que como veis está atendiendo a un montón de usuarios en la comunidad. De manera que tenemos una red mixta de recursos distribuidos por las diferentes comarcas. Cada comarca, bajo el liderazgo del cap de sector, el jefe de servicio, gestiona los recursos de su zona, de manera que podemos hacer más fácil una atención realmente integral, integrada y continuada a la hora de atender a los usuarios con trastorno mental grave. Una vez descrito el contexto de trabajo actual, me voy a centrar un poco en el tema de Quality Rights, aunque como el doctor Aparicio y ellos también han hablado del tema, iré más rápido para poder luego hacer el debate. Sí. No, es el otro. Los dispositivos residenciales, como han dicho ellos, están legislados desde el Departamento de Derechos Socials de la Generalitat, con lo cual nuestra intervención siempre tiene que ser voluntaria y consensuada. Nuestra singularidad en Girona es que no los planteamos como recursos para toda la vida. Planteamos nuestros propios centros como casas de transición a la vida completamente independiente de la comunidad. Como no podemos derivar a larga estancia, no es posible, en este tipo de dispositivos atendemos a los usuarios de más complejidad, que acceden voluntariamente a entrar hasta conseguir que dispongan de la autonomía necesaria para luego transitar a recursos menos especializados. Para daros un dato, La Massana dispone de 29 plazas y en los últimos 20 años, desde que se abrió, hemos atendido a 110 personas. Pero hablamos de 110 personas con mucha complejidad, que no es fácil luego buscar en la comunidad una salida. Del grupo inicial de personas que entraron desde la larga estancia, ya no queda ninguna en la IAR. ¿Por qué? Porque las personas que han venido desde larga estancia o hospitalizaciones largas son mucho más fáciles de trabajar en una residencia. Es muy diferente cuando te entra una persona que lleva 20 años en la calle, que nos está pasando ahora, que no aceptan límites, que no aceptan nada. Si en algún aspecto de la atención debemos destacar de los usuarios que hemos atendido en estos 20 años, el principal dato es la desaparición o disminución drástica de los ingresos hospitalarios. Un porcentaje muy elevado de ellos, antes de entrar en la IAR, disponían de un historial elevado de ingresos, la mayoría involuntarios, o de puerta giratoria. A veces incluso era el propio usuario que provocaba los ingresos ante la claudicación o sostener un proyecto de vida digno, o sea, usuarios con mucha carga social que provocaban ingresos porque no estaban bien. Nuestro modelo de trabajo es la gestión de casos, el case management inglés, donde el usuario, junto al equipo de la residencia o del piso, crea un vínculo de trabajo estrecho, garantizando el continuo asistencial y construyendo un proyecto de vida consensuado. Los residentes acuden a los servicios de salud mental y a las áreas básicas igual que cualquier otro ciudadano. Nosotros no disponemos, no queremos que dentro de la residencia haya atención médica, porque entonces es como... Pero bueno, es un modelo... Sí que es verdad que tenemos soporte, tenemos un psiquiatra de soporte que viene 4 horas a la semana, el cual nos ayuda a diseñar planes de crisis, o que a veces actúa como mediador con otros especialistas de salud en casos de discrepancia, porque a veces la discrepancia es más con otros especialistas de salud. Cada usuario dispone de 2 profesionales de apoyo en el equipo, cuyo principal objetivo es acompañarle en la recuperación y garantizar la continuidad con el resto de profesionales.
El continuum asistencial de todas las redes y la coherencia es fundamental para garantizar la calidad y la atención realmente integral de la persona. Nuestro modelo ha sido durante 20 años, porque creemos firmemente en el vínculo terapéutico como motor para acompañar a las personas que atendemos y porque se nos reconoce por parte de nuestros compañeros de la red, eso también, claro, si no, no lo podríamos hacer, como principales actores en la atención de personas que viven en el centro, condición primordial para que podamos ser eficientes en nuestra tarea. Una vez descrito el contexto de trabajo nuestro, voy a intentar ligarlo con el tema del quality rate. Como ya lo ha citado el doctor Aparicio, el convenio internacional fue adscrito por el Estado español en el 2008, con lo cual es de cumplimiento obligado a los profesionales. La Fundación Support ya hizo una adaptación del tema encargado por la OMS, pero el año pasado, desde el Departamento de Presidencia de la Generalitat y dentro del Pacto Nacional para la Salud Mental, se encargó obertamente la adaptación de todo el material para la difusión y docencia posterior. Diferentes expertos en primera persona y un grupo de profesionales hemos estado desarrollando el contenido del temario. He tenido la oportunidad de formar parte del grupo y próximamente obertamente va a hacer una presentación pública de todo el contenido de ese material. No voy a resumir la convención, que está al alcance de todos nosotros y que es fácil consultar. Voy a hablar de aquellas situaciones que pueden crear más discrepancia en los servicios. Por ejemplo, cualquier intervención involuntaria se considera coacción y violencia, los internamientos voluntarios y voluntarios. Los que hemos trabajado siempre desde la óptica más paternalista y de desigualdad de poder, nos cuesta mucho entender que no podamos realizar ninguna intervención involuntaria. Algunos de mis compañeros, muy buenos profesionales, comentan que es un tema inaplicable en los servicios de salud mental, ya que cuando no hay alternativa hay que garantizar también la seguridad de la persona o del entorno. Cuando la persona está fuera de realidad, en situación de mucha vulnerabilidad o corre un riesgo su vida o la de terceros, ¿es posible, si no hay opción, no hacer un ingreso involuntario? La presión social, la falta de información de la población general, de las familias o incluso de profesionales del ámbito de justicia, salud y servicios sociales no lo pone nada fácil. Poder situarnos al lado del usuario y no actuar nunca en contra de su voluntad sería lo ideal. Pero ¿cómo podemos dar respuesta a todo? ¿Cómo podemos asumir tantos riesgos? En alguna ocasión no podemos prestar la atención adecuada. También puede suponer una omisión de nuestra obligación de ayudar al usuario. Respetar la decisión de la persona tampoco puede ser la excusa para no atenderle. ¿Cómo podemos actuar cuando la persona se niega a ser atendida? Las contenciones de cualquier tipo, los aislamientos terapéuticos deben dejar de existir. Las contenciones en todas sus variables, físicas, farmacológicas o aislamientos, son consideradas un trato inhumano y cruel. ¿Es posible un modelo sin ninguna contención? ¿Qué tendría que cambiar en todo el sistema? Según el artículo 12, nunca se puede privar a nadie del derecho a la capacidad jurídica. Todo el mundo tiene derecho, con independencia de sus habilidades, a tomar sus decisiones. La discapacidad no puede justificar nunca el negar el derecho a la capacidad de obrar, en todos los aspectos de la vida. Hemos pasado de un modelo paternalista de tutorías, curatelas, al actual, donde el acompañamiento al usuario siempre debe respetar sus valores y sus decisiones, sean las que sean. Muchas veces en el ámbito sanitario y de servicios sociales damos prioridad a la opinión del familiar o del tutor por encima del propio usuario, lo vemos cada día. Por ejemplo, la firma de los consentimientos informados. Muchos centros no pasa nada cuando el usuario ni tan solo viene y se le informa mientras que firme el tutor. En nuestra sociedad existe todavía un sentimiento generalizado hacia el paternalismo de los servicios y de que los profesionales debemos, ante todo, solucionar los problemas o las situaciones de crisis que presentan los usuarios. Los juzgados están revisando todas las sentencias de personas incapacitadas y la mayoría se resuelven con una asistencia. Pero sigue habiendo mucho desconocimiento del tema, incluso entre los propios profesionales. Algunas actuaciones asistenciales, aunque arriesguemos, responsabilizando y empoderando al usuario, no son siempre bien vistas por todos los agentes que intervienen o acompañan a la persona. La persona puede decidir y expresar su rechazo hacia algunos tipos de tratamientos farmacológicos o terapéuticos. Deben tener total libertad en expresar y tomar sus propias decisiones. Perdonad. Ya se están adaptando todos los sistemas de registro para incorporar los documentos de decisiones anticipadas. ¿Cómo vivimos los profesionales? El hecho de que venga un usuario a decirnos lo que quiere, lo que no quiere y cómo lo quiere. ¿Y qué hacemos cuando no estamos de acuerdo? Negociar y consensuar todas las opciones va a ser inevitable en el futuro. Y la escucha activa, el tiempo de atención y la necesidad de tener la confianza del usuario pasa a ser parte de una atención de calidad. El hecho de que no estemos de acuerdo con la persona no puede justificar una falta de atención. El soporte en la toma de decisiones va a ser inevitablemente muy necesario en el futuro y vamos a tener que negociar siempre las opciones aceptables.
Cuando la persona no toma sus propias decisiones, no puede tomar el control de su propia vida. Es necesario realizar un proyecto de futuro ajustado a las posibilidades reales y consensuado con las personas que le acompañan y su entorno. Los profesionales de apoyo que acompañan al usuario, los expertos en primera persona, van a formar parte de la red y debemos tenerlos muy en cuenta, ya que van a ser decisorios cuando exista un conflicto entre la opinión del profesional y el usuario. Y ya voy acabando. Todas las personas con discapacidad psicosocial deben vivir en la comunidad y de la manera que ellos deseen. Este tema, que actualmente es una prioridad para el Gobierno, es posible. Si pudiéramos redistribuir los recursos actuales para organizar toda la atención en la comunidad, evidentemente no me refiero a la hospitalización de agudo de crisis, no podemos de verdad eliminar la larga estancia psiquiátrica, no sería posible. Tampoco podemos crear una red de hoteles especializados. Un HAYAR no debe ser nunca un hotel, debe fomentar la recuperación. Por otro lado, creemos que vivir en una residencia, si no es por la necesidad de atender una elevada dependencia, no es lo mejor para nadie. Cualquier usuario lo que quiere es disponer de su casa, de su intimidad, de la libertad y de la dignidad que cualquier persona tiene. Las residencias también podemos fomentar la cronicidad y la dependencia hacia el propio usuario, hacia el propio recurso, instrumentando sistemas de soporte de alta intensidad, estructurando los horarios y las rutinas de manera rígida y obligando a la persona a que se acostumbre a la ayuda que no le podemos ofrecer de otro modo. Es muy difícil respetar la individualidad del tratamiento cuando debemos garantizar unos protocolos y una necesidad de estructurar el trabajo que muchas veces dificulta que el usuario pueda tomar sus propias decisiones. En mi equipo tenemos esta discusión continuamente, ya que trabajar con este modelo es más difícil y nos obliga a asumir muchos más riesgos. Riesgo que la sociedad, la familia, incluso otros profesionales asistenciales no acaban de entender. La moderna atención centrada en la persona nos obliga a que sea el servicio el que se pone a disposición del usuario y no al revés. Y llevarlo a la práctica de manera real es complicado. Yo le llamo el desorden asistencial. Que cada usuario se levante o que coma a la hora que quiera, que decida hacer unas actividades u otra, que se niegue a tomar la medicación o que quiera salir por la noche, a pesar del riesgo que conlleva, nos genera muchísimo miedo y malestar. Cada demanda, por incongruente que pueda ser, hay que atenderla, hablarla y consensuarla dentro de unos límites aceptables para todos. Nuestro plan de trabajo debe ser estrictamente individualizado. Eso comporta adaptar algunas estructuras, horarios de atención y tipologías de seguimiento a la voluntad que prioriza el usuario. La definición de los límites por ambas partes es fundamental para garantizar todos los aspectos de la intervención. Todas las tipologías de soporte, incluso las de más intensidad, deben tener en cuenta la voluntad y las preferencias de la persona en cuestión. Ocurre lo mismo que en los ingresos largos en centros sanitarios. Monitorizar la vida, la escasez de algunos recursos comunitarios, la dificultad de acceso o la rigidez en las tramitaciones de algunos recursos, genera hospitalismo y cronicidad. La propia dificultad para adquirir empoderamiento hacia la toma de decisiones que hace que un grupo pequeño de residentes muestre mucha resistencia a abandonar los centros y ya no digamos las familias. Los recursos son limitados, la demanda se está disparando. La última solicitud que nos ha entrado a nosotros en la lista de espera es una niña de 18 años. Vale. Total, tenemos una situación difícil y unos recursos que evidentemente son limitados. La pregunta es, ¿cuántas personas con esquizofrenia, con trastorno mental grave no pueden vivir en la comunidad? ¿No son la mayoría? Os voy a hacer un resumen de nuestra experiencia de 20 años trabajando a puerta abierta desde un dispositivo donde antes habían estado los usuarios de larga estancia. Ya acabo, Claudia. Obliga a los profesionales a renegociar y consensuar de manera continua todas las estrategias de intervención. Existe un consentimiento real de todo el tratamiento. Los usuarios firman el plan de trabajo y si no están de acuerdo, pueden escribir su parte de que no están de acuerdo. Existe un consentimiento real del tratamiento y del proceso de recuperación, tanto en las fases de éxito como en las que suponen un retroceso. Cuando el usuario retrocede, pues porque se ha dejado la medicación o porque ha habido un problema, nosotros acompañamos, nunca intentamos evitar. Posibilita el seguimiento continuo de la atención, incluso cuando el usuario no está de acuerdo con el tratamiento, sin negarle la asistencia y asumiendo riesgos desde el apoyo real, nunca sustituyendo la capacidad de decidir. El efecto espejo del grupo de usuarios y la fuerza de apoyo entre iguales es fundamental. Por ejemplo, nosotros hacemos una asamblea semanal y los usuarios que han salido a pisos muchas veces vienen a la residencia a motivar el cambio de los que están en la residencia. Los usuarios expertos han facilitado el poder consensuar unas normas de convivencia, incluso en momentos de crisis. Porque la puerta está abierta, pero hay unas normas para estar en la residencia. Tú no puedes hacer todo en la residencia. No hay nada más terapéutico para una persona con trastorno mental que ver a otras personas que han pasado por su situación y ahora son capaces de tener un proyecto vital satisfactorio.
Cuando esto ocurre, la persona es mucho más capaz de defenderse del estigma y de cualquier abuso del entorno y mejora de manera muy significativa las relaciones y con la comunidad. Para acabar, voy a citar una frase que me hizo mucha gracia de la presidenta von der Leyen, que dice: debemos cuidarnos mejor unos a otros. Y para muchos que se sienten ansiosos y perdidos, un apoyo apropiado, accesible y asequible puede marcar la diferencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Rosa pues nos pone el dedo en la llaga, ¿no? En los puntos críticos. Ella ha hablado del derecho del artículo 12, el tema de los ingresos voluntarios, ¿no? Es un tema que generó mucha discusión, ¿no? Si realmente la convención, cuando se redactó, estaba pensada también para personas con discapacidad psicosocial. Motivó también incluso una publicación en el Lancet por los psiquiatras de amplísimo prestigio comunitario, ¿no? Que Víctor conoce mucho, como Zornicos, como Caldas de Almeida o como el propio Benedetto Sarraceno, ¿no? Discutiendo los límites en este sentido. Y bueno, creo que Rosa pues, nos ha hablado un poco de esto, ¿no? De la retórica a la práctica. Hay un camino importantísimo. Y por lo tanto, pues nada, gracias a todos los ponentes, sobre todo porque os habéis ceñido el tiempo, que es dificilísimo. Y vamos allá, vamos a las preguntas y cuestiones que tiene la gente que todavía está resistiendo y que si nos quieren comentar alguna cosa, ya saben que pueden hacer preguntas, pueden levantar la mano y a partir de aquí pues seguimos con el debate. Mientras haya algún voluntario que quiera romper el hielo, pues si no, nosotros amenazamos con seguir aquí hablando, ¿no? Y precisamente yo estaba diciendo el tema del artículo 12 y el tema de, pues, en un momento en que una persona con trastorno mental grave, con un cuadro bipolar, una fase maníaca, se descompensa, realmente su juicio de realidad está conservado, está capacitado para realmente para defender sus intereses o su situación. O, bueno, en aquel artículo famoso hablaban de ejemplos como un paciente en coma, ¿no? Que los profesionales actuamos delante de un paciente en coma sin esperar a su consentimiento, o con una encefalopatía hepática, por poner otros ejemplos que no son estrictamente de la psiquiatría. Y bueno, no sé, Víctor, por ejemplo, qué tiene que decir sobre este tema. Sí, la verdad que pasar a un tema tan complicado, la verdad que no es la mejor pregunta que le pueden hacer a uno en una situación. Pero bueno, voy a intentar tocar el tema. Y digo porque me acuerdo, aparte de darle gracias a Rosa de Gerona cuando era residente, recuerdo que ocurría una cosa. En Gerona en aquella época las unidades de observación que imitaban a dos masías, ¿no? Una era de mujeres y otra de hombres, eran abiertas. Estamos hablando del año 73, 74, 75. Eran abiertas. Pero ¿qué ocurría? Ocurría una cosa muy curiosa. La gente que ingresaba en aquellas unidades, una parte de ella, no digo todos, pero una parte importante, eran sujetas a la cama, por lo menos unos días. Es decir, la unidad estaba abierta, pero cuando ingresaba alguien, lo primero le ataban, pero no porque estuviera agresivo, sino como una precaución hasta que se supiera, por decirlo de una manera, por dónde iban los tiros, ¿no? Y entonces, bueno, se veían situaciones muy curiosas. Recuerdo dos casos y por eso lo voy a comentar ahora porque tiene que ver con este tema de la contención. Una es un día ingresó una persona de Australia que había estado en la Costa Brava y había tenido pues un cuadro agudo. Yo no sé en aquel momento por qué era el cuadro agudo, me refiero, si por una sustancia tal, pero que era, te conocí porque al ingresarlo, pum, lo sujetaron a la cama, ¿no? Y recordaba que hablando en aquella época, yo no hablaba mucho inglés, tenía muy poca edad todavía, pues intentamos y el hombre no se explicaba por qué estaba atado a una cama. Y me figuro que cuando volvió a Australia, que debió de volver pronto, debió de contar lo que hacíamos en nuestro país, porque se fugó a la mañana siguiente. Yo no sé cómo lo hizo, si se fugó por su propia cuenta, si alguien le ayudó, pero se fugó a la mañana siguiente y yo curiosamente aquel día sentí un alivio diciendo, ha hecho bien. Lo pensé así, lo digo ahora, después de tiempo, porque el hombre estaba bien cuando estaba atado, pero lo habían atado porque había venido de un cuadro agudo, lo había traído la policía municipal. Pero recuerdo, y ese es el caso que quiero comentar, por lo que tuve que hacer, y lo cuento ahora,
Aquello era una señora, era un pabellón de mujeres, una señora con un cuadro maníaco, ¿no? Entonces se movía por la sala, tal, y estaba atada, ¿no? También. Y yo entonces estuve hablando con la paciente y me decía que se le desatara. Y entonces le dije a las auxiliares, en aquella época había auxiliares, no había enfermeras, y la que llevaba la unidad era una monja. Tuviera titulación o no, siempre todas las unidades tenían una monja como supervisora y pues había cuidadoras, les llamaban cuidadoras, no auxiliares. No tenían mucha ilusión porque se desatara y la señora insistió y yo la desaté. Dije que sí, que la desatara. Y entonces ocurrió una cosa, un fenómeno muy curioso. La señora empezó a moverse por la sala, además estaba abierta, salía, entraba, como estaba maníaca, preguntaba a todo el mundo, inquietaba a todo el mundo, ¿no? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Tal, tal. Y todo el personal, o sea, las cuidadoras y la monja se pusieron en actitud pasiva, como si no fuera con ellas. Tardé 30 minutos en decir que la sujetaran. Yo la quité y yo la sujeté. ¿Por qué? Porque no se puede hacer uno solo este tipo de cosas. Si no hay un grupo, bueno, como explicabas tú en tu unidad, si el grupo no entiende el problema, al final acabas tú tomando la decisión que crees que no debes tomar. Y yo reconozco, tuve que decir que la ataran, porque allá nadie quería colaborar con aquello. Y lógicamente la sonrisa que debió haber detrás mío diciendo este chiquillo, porque yo tenía en aquella época, creo recordar 23 o 24 años, este jovencito que no debe saber nada, ya irá espabilando a quien sal hasta que aprenda algo, ¿no? Esa es la parte. Bueno, yo entiendo que es complicado lo del internamiento involuntario. Lo que quería decir con esto es que los cambios tienen que ser muy colectivos, no pueden ser de una persona solo o de una norma. ¿Por qué? Y lo hemos visto hace poco en España, digo, por cosas que salen mediáticamente. No sé si habéis visto ese caso de esa persona en Galicia que se le dio un electroshock en contra del paciente, no quería que se le diera electroshock, ni la familia, pero sí la médico, la psiquiatra, decía que era lo mejor que se le podía dar y la juez ordenó que se le diera electroshock. Ese tipo de situaciones nos obligan a pensar que tenemos que cambiar muchas cosas, no solo el sistema interno nuestro de profesionales, no solo los movimientos asociativos, sino está por medio la judicatura. Porque si eso no cambia, claro, podemos decir que no cumplimos la convención, entre comillas, pero el problema es gordísimo, lo vemos, ¿no? Si la judicatura no cambia también su manera de ver las cosas, no cambiamos la situación, no la podemos cambiar. Yo nunca creo que aquí el tema no está en lo excepcional, aquí está en la norma, es decir, a mí lo que me llamó hace poco la atención escuchando a la enfermería de Asturias a las EIR, o sea, las enfermeras que se forman en salud mental, que presentan en mayo todos los MIR, los PIRI, los EIR, sus proyectos de fin de curso, les escuché en la época de la pandemia que habían un grupo de enfermeras habían hecho un estudio con 6 pacientes que habían salido, 6 mujeres que habían salido de una unidad hospitalaria, un tema de seguimiento, etcétera. Y me llamó la atención que de las 6 mujeres que habían estado hospitalizadas, a corta estancia, 5 de las 6 habían estado sujetas algún día. Porcentaje alto, vale, no digo que tengan que ser todo así, pero de las 6 es decir, que la coerción es una costumbre mucho más allá arraigada de lo que nos creemos. Y lo mismo los internamientos involuntarios. Yo he llegado a ver internamientos involuntarios claramente que no se cumplían con la ley española, ya no digo que se hicieran, con la ley española, es decir, que ni con la ley se podían haber hecho, ya no con la convención, ni con la ley se podía haber hecho. O sea, estamos un poco en un camino a recorrer que si vamos dando pasos es posible que podamos llegar a situaciones, bueno, cercanas a un cumplimiento. O sea, si cumpliéramos el 80% de la convención, realmente el país habría cambiado. Eso está claro. Aprovechando que dice esto, Víctor, yo sí aprovecho que estamos aquí para remarcar un tema que a mí me está preocupando últimamente, y es que quizá incluso he hablado del sistema judicial. En estos momentos y después de la pandemia estamos en un retroceso en algunos temas. Por ejemplo, y esto quiero decirlo aquí públicamente, cuando se produce un ingreso involuntario, ya en España en general tenemos un sistema que es muy paternalista y yo creo que poco garantista porque, como sabéis, tiene que presentarse la comisión judicial con un juez, un forense, etcétera, y hablar y oír, como dice, oirá al paciente, ¿no? O como le llamen ellos, oirá al paciente el juez y valorará si realmente, pues, debe mantenerse un ingreso involuntario o no.
Y además después quizá puedan pasar meses hasta que vuelvan 6 meses, creo que dice nuestra legislatura. Otros países europeos pues semanalmente están verificando este tema, realmente que es mucho más garantista, ¿no? Y escucha más al profesional. Pero es que además, desde la pandemia, el comodín de la pandemia, lo que ha provocado es que los jueces se niegan y los forenses se niegan, y estoy diciendo así, a venir a las unidades de hospitalización y pretenden que a través de una tablet hablar con el usuario. Imaginaos la situación que se produce continuamente y diariamente, es decir, el usuario que está descompensado, que muchos de ellos están involuntariamente, precisamente porque tienen un alto grado de descompensación, les decimos que por esta pantalla va a aparecer una persona que dice ser juez o forense y que está para garantizar sus derechos. Claro, ellos piensan que les estamos grabando, que es alguien quizá que introducen en su delirio que tal, y por favor apagar esa pantalla, nadie tiene que saber. Bueno, evidentemente se producen situaciones donde la persona no siente, en ningún momento no percibe que estos están para esto. Nosotros hemos tenido reuniones con los jueces y con el Instituto de Medicina Legal y sabemos que desde la dirección del Instituto de Medicina Legal de Cataluña se ha dado la orden de que en ningún momento, porque nuestro Instituto de Medicina Legal de Girona dijo que sí, que vendría, los forenses como mínimo vendrían, pero la dirección parece ser que les han dicho que no, porque ya había habido otras peticiones desde Terras del Ebre y otros territorios, y de momento se niegan a venir. Yo, sinceramente, creo que es un tema que deberíamos poner aquí, porque son cosas muy, muy básicas las que estamos hablando. Y por eso cuando Víctor estaba diciendo, quizá deberíamos extender desde el Gobierno de Cataluña la formación en Quality Rights obligatoria también a todos los agentes que intervienen en proteger los derechos de estas personas en momentos como estos. Y no digo más. Digo, sí. No, yo creo que tienes mucha razón, pero también he de decir que en toda mi vida profesional nunca he visto que un juez cambiara la decisión. Es decir, la visita ha sido siempre, digamos, de cortesía. Nunca ha cuestionado nada, nunca ha hecho ningún cambio, con lo cual, al final, todo es una cierta pantomima, ¿no? Un poco. Es un tema complejo, ¿no? Porque verdaderamente es difícil que el juez se haga una idea real de lo que está sucediendo allí, ¿no? Y seguramente debe haber habido algún caso, ¿no? En que el juez ha cuestionado, pero verdaderamente es muy excepcional. El juez cree lo que dice el médico y se termina ahí, ¿no? Todo. Sí, pero como decía, ¿no? El forense, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros vivimos una experiencia con el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, ¿no? Que nos pidió hacer una especie de pseudomir con los médicos forenses para que se formaran en psiquiatría. Durante 2 años venían 2 días a la semana y rotaban por todos los servicios, se formaban. Una de estas personas ha llegado a ser directora allí en Girona. Desde entonces, realmente, los forenses han adquirido muchísima más sensibilidad sobre el tema, ¿no? Este proyecto era para toda Cataluña, pero al final, por alguna razón, creo que solo al final fructificó allí en Girona. De hecho, ahora volvemos a hacer una nueva edición para formar nuevos forenses. Yo creo que incluso desde el punto de vista terapéutico, ¿no? El hecho de que aparezca allí al menos un médico forense que se preocupe por él, que haga un diálogo, que le pregunte por determinadas cosas, incluso tiene un efecto en ese sentido, ¿no? No solo de protección de derechos. Como dices tú, efectivamente tenemos muchas cosas a cambiar, porque esto habla del paternalismo que tenemos. Y Rosa quiere decir algo. No, yo también he pasado, trabajé por unidad de agudos y yo entiendo que a lo mejor un juez, según qué situación, no tenga conocimiento y acaba delegando su decisión en el médico, que no me parece mal siempre y cuando el médico sea adecuada. A ver, cuando haces la formación en Quality Rights, que yo evidentemente invito a todo el mundo a que la haga, donde hay más tema complicado a desarrollar es el tema de la capacidad, pero también el de la responsabilidad. O sea, si nosotros en un usuario que está en una puerta abierta sale y hace cualquier acto delictivo, lo que no puede ser es que luego nos acusen a los profesionales de que le hemos dado permiso. No es que no le hemos dado permiso, es que él vive igual que usted en su casa. O sea, es que, a ver, hay que tratarle como a cualquier otra persona. El sistema judicial sabemos que es mucho más paternalista que el nuestro. Es mucho más. O sea, una persona que roba y tiene un trastorno mental, automáticamente, por el hecho de tener el trastorno mental, es diferente, ¿eh? Yo no soy médico ni psicólogo, es diferente que tú actúes bajo el mandato delirante. Pero una persona que ya ha tenido un trastorno, o a veces no es un trastorno mental, cualquier tipo de discapacidad, y dice, no, yo cometo un delito, la convención habla de que tú lo tienes que tratar exactamente igual que otra persona. Porque es que si no, estamos vendidos. ¿Cómo podemos aplicar una
una atención de calidad si no buscamos la responsabilización del usuario. Por ejemplo, en nuestra residencia hay un sistema de multas pequeño, ¿eh? Pero, por ejemplo, si tú le robas 2 cigarros al compañero, le tienes que devolver 4. Son leyes que hemos hecho en la asamblea, que son leyes internas, porque yo les digo, a ver, si yo cojo mi coche y me voy a 150 por hora por la carretera al lado del hospital, es que me meten una multa que me crujen. Entonces, tiene que haber un sistema de responsabilizar al usuario a medida que él puede responsabilizarse, porque si no volvemos a actuar bajo el paternalismo. Y el sistema judicial realmente yo creo que no ayuda mucho. Por no decir nada, porque lo primero que dirá el abogado, defensor, tal, siempre es el trastorno mental. Entonces, yo creo que tiene que haber un trabajo mucho más amplio a nivel social para que realmente se pueda acabar aplicando el Quality Right. No sé lo que opináis, ¿eh? Porque es delicado, es muy delicado. Bueno, quizá la OMS también omitió una palabra muy importante cuando hizo este documento, ¿no? Que es el de responsabilidades, ¿no? Quiero decir, sabemos siempre que los derechos van asociados a responsabilidades, claro. Y sabemos también que es algo muy terapéutico, ¿no? El hecho de exigir responsabilidades a las personas y confiar en ellos y empoderarlos en ese sentido. Siguiendo con el tema judicial, otro tema que es preocupante y que algunos sufrimos es cuando una persona comete un delito, ¿no? Y el juez te dice, pues el señor tiene una condena de 20 años, pero los va a cumplir en un hospital. Y cómo esto choca también con el tema de la reconversión que estamos hablando, ¿no? Y que además la parte asistencial aquí, que tendría que ser la principal, la prioritaria, pues bueno, pasa en un segundo término porque ya te asignan que durante 20 años tienes que tener a una persona hospitalizada, esté bien, esté regular o esté peor, ¿no? Es un tema que con las autoridades judiciales tenemos que ver si podemos ayudarles a que lo vean de otra forma y podemos cambiar alguna de estas cosas. Lo que comentabas tú, yo igual que tú nunca he visto a un juez que haya dicho no a un internamiento involuntario. Y creo que eso no funciona, porque el tema no es cumplir un protocolo, que el protocolo es, tú haces el internamiento involuntario por urgencia o te llega desde el juzgado directamente, va al forense, lo ve y va después el juez y lo ratifica. Vale, ese es el protocolo. Pero eso no puede funcionar porque se han hecho internamientos involuntarios no con arreglo a la ley. Yo he conocido algunos. Y los jueces y los forenses. ¿Qué te dicen los forenses? Los forenses te dicen lo siguiente. A mí me han dicho más de una vez. ¿Nosotros cómo vamos a poner en un papel algo que contradice al psiquiatra? Porque no somos psiquiatras. Entonces ellos de entrada, si tú has dicho que esto es un internamiento urgente, tal, ellos lo certifican. Y va el juez y entra en... Puede verlo de distintas maneras, ¿no? Puede verlo por comodidad o puede verlo no por comodidad, pero dice, ¿cómo yo me voy a oponer a algo que hay un criterio técnico? Tendría que haber otro criterio técnico que dijera. Es cierto que en algunos países hacen falta 2 psiquiatras, no 1, ¿no? Algunos países lo tienen, ¿no? Pero tiene que haber algún otro sistema y uno tiene que ser el sistema de que los ciudadanos se puedan defender, o sea, desarrollar ese sistema así, que existe en nuestra legislación, ¿no? Es decir, que un ciudadano pueda decir, oiga, a mí me han hecho un internamiento voluntario. Yo vi un caso, porque lo conocí, intervine y sé que se llegó, vamos, se fue la familia, digo, la familia y la propia persona, que era una mujer, pues reclamaron de que se había hecho un internamiento involuntario no adecuado a la ley. Y sé que ahí sí que intervino el juez, lo que no sé es cómo acabó. Y yo conozco el caso y estaba hecho totalmente fuera de la ley. Porque además lo voy a contar tal como ocurrió para que se vea, y dado que otra gente nos está escuchando. Es una señora de unos 60 años que vive con un hijo esquizofrénico, al cual le cuida. Y es un chico, o sea, un chico ya igual tenía 30 y pico, ¿no? Sí, que funciona adecuadamente, quiero decir, vive en casa con ella, la lleva a la consulta, pero aquel día va a la consulta ella. Ella tiene también un hijo que está casado, que vive cerca de ellos y que tiene relación con ellos. Y esta señora va porque tiene un dolor en el cuello. Va a su médico de cabecera, que es una mujer también. Y le dice lo del cuello, pero la médico le nota un poco paranoide a la señora. Cosa que era cierto, y que lo conocía la familia, todo el mundo. O sea, la nota así, que tiene un tono paranoide. Y entonces le dice, le voy a mandar al hospital para que le estudien lo del dolor, ¿no? Pero en la nota lo que pone es
es una enferma mental, por favor, valorarla en urgencias. Y le da un sobre. Y la señora, aunque era un poco, tenía ese matiz paranoide, nunca abrió el sobre y se fue al hospital con el hijo. Pum, pum, pum. Y llega al hospital. Abre la puerta, le hacen el triaje en un hospital y la enfermera ve aquello y lo pasa al médico de guardia y dicen pasarlo a un despacho y cerrar la puerta. La segunda cosa que hace. Pasa a un despacho con el hijo, esquizofrénico, ella, pasan a un despacho y cierran la puerta. Y ahí sí que ella, ¿qué pasa aquí? Y entonces se pone a hablar con el hijo sano. Estoy aquí, me han cerrado la puerta y no sé qué pasa. Y en aquel momento se abre la puerta y entra ya un psiquiatra. Y le dice, señora, soy el psiquiatra. Psiquiatra. Entonces ella dice, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué psiquiatra? Se pone, se agita, se inquieta. Y entonces le dice el psiquiatra, todo es lo que está ocurriendo y puede ocurrir muchas veces en hospitales. Le dice, le voy a llamar a seguridad. Y aparece seguridad. Y entonces ella se sigue excitando más. Mientras el hijo que está en casa lo está escuchando porque el teléfono lo ha dejado abierto, ¿no? Dice, pues la voy a ingresar involuntariamente porque está usted tal. Y entonces hacen el ingreso y no tienen camas y la pasan al hospital nuestro. Es un sábado, yo esto lo conozco el lunes porque veo el tema, que es complicado. Era jefe de servicio en aquel momento en el hospital y digo, lo voy a asumir yo porque esto es complicadillo, digo jurídicamente. No se lo voy a pasar a otro compañero porque además se va a molestar si le paso algo complicado. Bueno, el hijo esquizofrénico queda solo hasta que se entera su hermano y claro, va a verlo. Se queda solo porque la madre era la que le cuidaba. Él se queda, el hijo esquizofrénico queda sola. Entonces la señora, yo la veo y me dice el equipo de enfermería de la planta, tranquilísima, ningún problema. Igual es un poco desconfiada, pero aquí no plantea ningún problema. Por lo tanto, ninguna razón para ingresarla involuntariamente. Ninguna razón. Vale. Le llamo al hijo que diríamos al que está viviendo fuera de casa. Y viene y me dice, mire, es que no entendemos nada de lo que está pasando aquí. Mi madre desconfiada toda la vida. No se va a tratar en la vida, también se lo digo. Nunca se ha tratado ni se va a tratar. Y cuida a mi hermano de maravilla. Ella es la cuidadora de mi hermano que es esquizofrénico. Bueno, entonces digo, pues si tienen razón, sí, le tengo que dar el alta. Digo, es cierto que le tengo que hacer un informe. Haré un informe bastante suave. Te voy a hacer un informe porque como ingresa, diríamos, de esta manera, le voy a hacer un informe y le voy a pedir que le den cita en un centro de salud mental. Le digo al hijo, vaya o no vaya, eso es un tema de ustedes. No me voy a meter en ese tema. Pero tengo que hacerlo así, por cumplir todo el expediente. Y lo estoy diciendo aquí públicamente. Eso es lo que hice, ¿no? Y sí que la familia recurrió al juzgado porque era un internamiento involuntario contra la ley. No sé cómo acabó porque yo ya no intervine, ¿no? Pero no sé cómo acabó. Pero lo cuento así porque era, o sea, los pasos que se daban, cada uno de los pasos era peor que el siguiente. Y encima se estaba complicando la vida a la señora, porque nos lo hubieran complicado a cualquiera de nosotros si nos pasa eso, a cualquiera de nosotros. Incluso a los que actuaron, al de seguridad, al psiquiatra, al médico, si les colocan en el otro lado, nos hubiéramos agitado. Si te quieren hacer algo que no tiene razón de ser, porque ser desconfiado, incluso un poco paranoide, no motiva para que te hagan un ingreso involuntario. Y que le dolían las cervicales a la pobre, ¿no? Aparte de eso que Eso lo hemos olvidado, ¿eh? Sí, aquí tenemos una Tina Ureña que nos quiere hacer una pregunta. Perdón. Bueno, aparte de felicitar a la mesa, que ya se auguraba que sería muy interesante, yo creo que siempre que veo a Claudi pregunto siempre lo mismo, pero intentaré hacerlo con un matiz diferente, ¿no? El modelo que presentáis, con el cual estoy completamente de acuerdo y por eso estoy aquí a las 2 del mediodía a escucharos, evoca a una forma de hacer que tiene que ver con unos tiempos, con una calidad personal, con una capacidad de hacer vínculo, de dialogar, de ser agosarat, atrevido, ¿no? Porque hay que asumir responsabilidades que supone ponerse de igual a igual con las personas, ¿no? con los pacientes, en el sentido que eso también requiere negociación, aceptar que no está de acuerdo con lo que tú dices, es decir, todo eso, ¿no? Está claro. Pero en un contexto donde todo va al revés,
yo diría, ¿no? Cada vez hay menos tiempo, quiero decir, lo que transmiten los profesionales de la salud es cada vez hay menos tiempo, hay que hacerlo más rápido, las decisiones es el protocolo, que es lo que decía usted, ¿no? De qué es lo que funciona, por lo tanto, poco diálogo y con actitudes muchas veces defensivas. Es decir, hago esto porque si no se me cae el pelo, ¿no? Y además con una sociedad que está como muy dada a la denuncia, a la queja y a tal, ¿no? Quiero decir que lo vivo como dos vías del tren que van de lado, pero que se juntan en el horizonte, pero de aquella manera, ¿no? Un poco que nos diríais, ¿no? Para intentar poder alinear un poco más esto, no sé. ¿Algún Claro, consejo? yo hay un tema sobre el que, perdón, No. sí, hay un tema sobre el que muchísimas veces insisto, ¿eh? Pero en primer lugar voy a decirte una cosa que no es una respuesta a lo que tú me preguntas, pero que quizá nosotros tuvimos la suerte de poder hacer esto cuando todavía no iba tan rápido, es decir, de crear ya una cultura, una manera de hacer cuando todo no iba tan rápido. Sí que es cierto que nosotros hemos arriesgado muchísimo, porque nosotros hemos creado recursos comunitarios que no son legales, ¿no? En absoluto nos hemos saltado todas las normas, hemos dicho todo tipo de mentiras a la administración y todo esto, de hecho, cuando el conseller Comín me propuso y me dio la medalla al mérito sanitario, yo le dije, estás premiando a alguien que se ha saltado todas vuestras reglas, nuestras normativas, por favor no lo hagas porque si no, ¿qué ejemplo vas a estar dando? ¿No? Y dijo que sí, que muy bien, de hecho la directora actual de planificación también me lo dijo, ¿no? Que muy bien que os saltéis las normas y tal, pero claro, nosotros estamos asumiendo todo tipo de riesgos, como tú dices, etcétera, ¿no? Pero, y lo seguimos haciendo, pero hay un tema que yo creo que es fundamental y es la formación de los profesionales. Es decir, cómo formamos a los profesionales y si además hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en nuestra institución es cuidar mucho cómo formamos a los residentes. Yo esto quiero resaltarlo. Sabéis que nosotros hacemos que dediquen un día entero a formación, donde no hacen asistencia y no se le cuenta como día de formación en absoluto, y donde se intenta hacer una formación muy progresiva, igual que el hecho de darles responsabilidad es muy, muy progresivo. Un R1 no tiene ninguna responsabilidad, hace de observador en las urgencias, no visita. Es una falta de respeto a los usuarios que un R1 visite a un paciente. ¿Qué calidad estamos dando? ¿Querríais que vuestros familiares o vosotros ser asistidos por un R1? ¿Qué es esto? ¿No? Es decir, muchas veces en nuestro sistema hay como un sistema, yo creo que incorrecto, ¿no? Donde se piensa que se aprende a base de golpes o a base de tal, como si el paciente fuera, no sé, ¿sabéis? Entonces, hemos intentado mucho inculcar pues, una formación y un ritmo muy pausado a la hora de la toma de responsabilidades a la asunción de cargas profesionales. Yo creo que este es un tema fundamental. Insisto mucho. La Comisión Nacional de las Especialidades de Psiquiatría y de las otras especialidades describe muy bien cómo tienen que formarse los profesionales. Insisto en la Administración en que eso se debe monitorizar. Es decir, en todas las instituciones realmente se cumple aquello que dice. Tienen una formación amplia los profesionales, tienen una formación los psiquiatras realmente biopsicosocial, psicoterapéutica, correcta, psicofarmacológica, de todo tipo, o sea, de todo aquello que tienen que tener. Adquieren habilidades para trabajar en equipo, para trabajar de manera interdisciplinar, para todo ello, ¿no? Quiero decir, en este sentido, hay que insistir mucho más y la administración tiene que ser responsable de monitorizar ello, porque si no, hay formaciones que están muy sesgadas en todos los sentidos. Yo no, siempre se habla del modelo biomédico como si fuera tal, pero hay otros modelos que también van en otras direcciones que yo creo que no son integradoras, ¿no? Que al final es la visión que tenemos que tener, porque todos los factores influyen. Y aquí hay que poner mucho el énfasis en ese sentido, ¿no? Y en ese espíritu, esa manera de trabajar. Una de las cosas que hemos hecho efectivamente el año pasado es que todos los profesionales ya han hecho la primera formación en Quality Rights, por ejemplo, ya lo han hecho todos. O sea, todo el mundo tenía que pasar por ello, ¿no? No sé, es que yo me enrollo, ¿sabes? Quiero decir, dejo a Rosa que diga algo. No, Tina, yo te quería decir, a la práctica es un tema también de sentido común. Por ejemplo, yo jamás he llamado bueno, lo llama mi compañero el Rafael, ¿no? O yo a veces al jefe de la unidad de agudos para decirle, necesitamos que una persona ingrese voluntariamente, ¿eh? Involuntarios es impensable en la residencia. Es que te diría, hemos hecho uno hace poco, pero una persona que tiene un daño cerebral muy grave, ¿eh? Igual que tenemos muchos problemas con las hiponatremias, que son otras cosas que además ya nos complican mucho más el trabajo. Entonces, es un tema de sentido común. Si un usuario viene a la residencia, lo están viendo en el CAS, pues claro, también consumen.
en el CSM, resulta que tiene el PSI. Dices, bueno, vamos, hacemos un plan de trabajo consensuado y hay profesionales que dejan de intervenir porque tiene que haber alguien que lleve el timón. A veces tenemos usuarios plurivisitados que van a 50 visitas, pero nadie coge el timón y dice, no, yo cojo el timón. Es lo que decía antes cuando yo decía que nuestros compañeros nos delegan ese trabajo. Nuestra psicóloga, por ejemplo, si hace un seguimiento de un usuario por un tema individual que está en un plan de recuperación o rehabilitación, pues ya no hace falta que vaya con el psicólogo del CSM, pero a lo mejor va con el psicólogo del CAS porque también tiene un problema de adicción. Entonces, es un tema de sentido común. A veces da la sensación como que estamos todos interviniendo, pero sigue habiendo usuarios que se escapan. No, pues vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Nosotros nos funciona esto. Sí que es verdad que nuestro equipo, pues, estamos integrados en la red de salud mental. Tú hablas con mucha gente de dispositivos más residenciales y se sienten muy marginados y tal. Por ejemplo, nosotros ingresamos poquísimo, pero si pedimos un ingreso no va a durar más de una semana. El doctor Serrano, que es nuestro jefe de agudos, ya lo sabe, o subagudos, o Cristina, sabe que en el momento que tenga el alta se viene para allá. O sea, es que, ¿me entiendes? Me explicaban, es que hay residencias que los dejan aquí 3 meses. No, hombre, no. A ver, no. En cualquier caso es eso, ¿no? Es un tema de corresponsabilidad y que vayamos todos a una. Es crear una cultura, ¿no? En ese sentido. Y después Claro. un tema muy importante es cómo creamos profesionales reflexivos, ¿no? Cuando hay incidentes críticos, hay que reflexionar, hay que confrontar qué ha pasado, por qué, analicemos, ¿no? Compartamos. Y todo esto a veces a los profesionales nos cuesta mucho. Somos muy defensivos, ¿no? Y por eso es tan importante la formación como profesionales reflexivos en ese sentido, ¿no? Y después, bueno, tenemos la suerte de que los residentes que hemos formado se quedan allí y entonces ya vamos haciendo pues todo un modelo donde la gente se ha formado de esta manera. Pero bueno, evidentemente, como en todos los lugares, tenemos muchísimas cosas que mejorar, avanzar. Aquí hemos visto ejemplos de otras instituciones que deberíamos nosotros pues tener en cuenta y aprender de ellos. En relación a lo que apuntabas, Tina, nosotros todo el modelo que hemos puesto en marcha lo hemos hecho sin ningún recurso adicional, con el estándar del ICS de profesionales, ¿no? De ratio de enfermería, médicos, tal, que es un estándar razonable, pero no de lujo, ¿no? Eso sí, hemos contado con la ventaja de construir un dispositivo de nuevo, que es diferente de vencer inercias históricas que no son fáciles de romper, ¿no? Las tradiciones en el funcionamiento, en la interacción entre pacientes y profesionales, hay toda una serie de rutinas paternalistas, autoritarias, que romperlas no es fácil. En cambio, si construís algo de nuevo, es mucho más fácil, porque estás haciendo ya una cosa estructurada de una forma diferente, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que es posible hacerlo con unos recursos que no tienen por qué ser fuera de lo normal, digamos, ¿no? A mí me parece que, por lo que os he escuchado a todos y a todas también por estar ahí, que lo decía Francesc Tosquelles, que aparte de ser catalán, tuvo una relación muy intensa con el Pere Mata, ¿no? Que hay que aprender la lengua del otro. O sea, al final, casi lo que dice la convención, es decir, quien nos tiene que guiar es la persona que viene a... Ella es la que va a expresarnos. ¿Qué es lo que le pasa? Lo expresará de una manera o de otras. A veces lo expresa con dificultad, pero otras veces lo expresa. Lo va a expresar. Nos va a decir también lo que es capaz, porque es importante. Todos nosotros hemos ido alguna vez al médico por algo. Ya no digo que hayamos ido al psiquiatra, al psicólogo, igual también, pero al médico seguro que hemos ido por el peso, por la tensión, por el azúcar, por lo que fuera, porque nos duele la rodilla por algo. Y la pregunta es, ¿hemos hecho exactamente todo lo que nos dijo el médico? Yo voy a confesarme, no lo he hecho. No He hecho cosas, no quiero decir con esto que sea un irresponsable, intento no ser un irresponsable, pero no he hecho todo lo que me han dicho siempre, porque de lo que me han dicho he pensado que algunas cosas me parecían muy lógicas, alguna igual no me parecía lógica. Es cierto, soy médico, pero si no hubiera sido igual también, alguna no me ha parecido lógica y después he visto a través del tiempo que la propia evidencia dice que lo que me habían planteado a mí hace 15 años no era lógico. Pero bueno, por ejemplo, por ponerlo algo, las rodillas, antes por lo menos en cuanto la gente jugaba un poco al pádel, hacía senderismo, iba en bici o tal, en cuanto tenía problemas con los meniscos, la intervención era rápida, era rápida. Hoy mucha gente te dice, los meniscos es cierto, se deterioran y tal, pero y con edad más, y si sigues haciendo pádel o senderismo
o tal. No es cuestión de estar operándose constantemente con eso. No es cuestión de estar operándose. O sea, disminuye la intervención quirúrgica, traumatológica, quirúrgica respecto a otro tipo de medidas, ¿no? Por eso digo, en salud mental, nos van a explicar qué es lo que le pasa, pero nos van a explicar qué son capaces las personas de hacer. Y sobre eso tenemos nosotros como ayuda, ¿no? Y eso es lo que la Convención hace en otros aspectos de la vida cotidiana, es decir, ¿cuáles son mis derechos y cómo los puedo ejercer? Usted ayúdeme a ejercer estos derechos. No usted diga qué son los derechos que yo tengo que ejercer. Yo quiero ejercer este y este, y usted me tiene que ayudar, porque igual no puedo, porque igual soy una persona con un problema neurológico o soy una persona con otro tipo de problema, etcétera. Por lo tanto, la lengua del otro, como decía Tosquelles, es la que nos tiene que orientar para saber lo que tenemos que hacer y no sustituirles a la gente. Sustituirles a veces con nuestro paternalismo, a veces con nuestras buenas ideas. No digo que sean, no debemos de sustituirlos, porque no avanzamos, eso lo hemos visto en la práctica. A veces uno se empeña en querer que las cosas sean de otra manera y pues hay gente que hay cosas que no quiere hacer y tiene el derecho a hacerlas. Tienen más de lo que pensamos, porque antes pensamos que no, que tenían que hacer lo que nosotros decimos, porque somos los que teníamos, entre comillas, la verdad, y no tiene que ser así. Eso creo que marca mucho. Y entonces ahí marca pues que haya muchas menos agitaciones, que las relaciones en las unidades hospitalarias o en las unidades residenciales sean mejores y que posiblemente la gente mejore más. Estos días en Asturias estamos presentando un libro de una compañera, lo comento porque me he acordado ahora de esto, de cómo la gente cambia. De una psicóloga y una enfermera que trabajaban en un centro de salud mental, están las dos jubiladas, pero que hicieron una experiencia que no les obligaba al centro de salud mental, o sea, no pertenecía a la parte pública, pero que lo hicieron en su trabajo y pidieron autorización. Hicieron el Camino de Santiago primitivo entre Oviedo y Santiago de Compostela de 300 y pico kilómetros con 12 enfermos mentales con trastorno mental severo. Y cuentan, han escrito el libro, la psicóloga lo ha escrito. Y ella cuenta, primero, las fantasías que tuvieron, eran profesionales, por ejemplo, porque no es que eligieran 12 hombres, que fueron los que fueron, porque podían ir las mujeres. 12 hombres y 2 chicas, estamos hablando de que en aquella época eran más jóvenes de ahora, ¿no? 2 chicas jóvenes con 12 hombres y hacer el Camino a Santiago, durmiendo en los albergues como tenían que dormir, etcétera, ¿no? Las fantasías que tuvieron. Ellas lo cuentan en el libro, tuvieron fantasías, no pasó nada, ¿eh? Pero fantasías tuvieron. Pero lo que es curioso es 2 cosas. Tiene más cosas del libro, pero que me parecen muy curiosas. Una es que todo se empieza porque uno de los pacientes que va al centro de salud mental y de estas personas que estás tratando durante mucho tiempo, le dice a la enfermera que le gustaría ir al monte. Y entonces hacen un grupo de montaña, en Asturias hay muchas montañas, ya empiezan a hacer senderismo. Y un día alguien dice, pues en el grupo, ¿no? ¿Por qué no hacemos el Camino de Santiago? Y entonces se proponen hacer el Camino de Santiago. Y el libro se titula El Camino Primitivo de Santiago de gente poco corriente, porque la psicóloga iba a poner el Camino de Santiago con personas con problemas de salud mental y uno de ellos dijo, la verdad es que somos gente poco corriente. Tomó la palabra, la puso y a todos nos ha parecido, a todos los que hemos ido leyendo el libro, conociendo, nos ha parecido bonito incluso para describir algo de lo que trabajamos todos los días. Pero después cuentan la experiencia y todos dijeron que cuando llegaron a Santiago mejoraron. Después de 13 o 14 etapas. Todos dijeron que era su mejor experiencia de vida. Que no era una cosa, diríamos, montada por el servicio público, que no era una cosa planificada inicialmente como terapéutica. ¿Qué fue? Escucarlos y hacer algo que estaba en su deseo. Todos mejoraron. No digo a largo plazo porque eso ya no lo puedo decir porque no lo sé, pero sí que mejoraron todos. Bien. Creo que vamos a ir cerrando, ¿vale? Porque nos quedan 2 minutos. Solo quería comentar una cosa que ha quedado aquí ahora. Me he acordado que Josep ha señalado el tema de los presupuestos personales en el tema de bienestar del Departamento de Derechos Sociales, que esto es algo importantísimo para desarrollar los quality rights, es decir, que el usuario decida con el dinero que se le asigna para las ayudas y los apoyos que necesiten, diseñe su propio sistema de apoyo, para decirlo muy rápido, ya que no tenemos tiempo. En principio parecía que se había dado a la Fundación Suport una prueba piloto, siguiendo el modelo de Escocia y de Flandes, y este es un tema importantísimo realmente. Estamos hablando de que los quality rights también hablan de los recursos de apoyo social, como ya hemos hablado, y por lo tanto que es fundamental realmente para poder desarrollarlo, y aquí lo dejo como apunte, tema de los presupuestos personales. Y ya son las 4.
Muchísimas gracias al Consorci por permitirnos pues, esta experiencia y gracias a los compañeros. Creo que habéis conseguido que hagamos aquí un debate que, bueno, que plantea temas interesantes. Gracias y hasta la próxima. Muy bien.